Eso se me ha olvidado. Se me había olvidado. Perdón. Bueno, bienvenidos y podemos dar inicio entonces a la presentación y de verdad muy agradecidos con todos ustedes por compartir esta mañana y sacar ese ratito. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Un gusto tanto para Henry como para mí de poder colaborarles desde la Unidad de Patrimonio Cultural y Material del Centro del Patrimonio del Ministerio de Cultura y Juventud. Es un gusto poder tener un espacio, poder colaborarles, escucharles y aportar un granito de arena en este tema que en realidad estoy segura que nos va a gustar a todos porque es un tema que nos involucra. El patrimonio cultural inmaterial está presente en todas las personas, en todas sus comunidades, en toda su historia, y el turismo pues es un eje muy importante a considerar cuando hablamos de elementos de cultura inmaterial. Doña Sephora, voy a proceder a compartir la pantalla y mi Claro que compañero sí. Henry tomará la De palabra. acuerdo. Gracias. Muy amables. Bueno, ahora sí, arrancamos y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. El día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes esta charla que, como ya doña Séfora ha dicho, ¿verdad? Se llama Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que vamos a reducir como PCI, ¿verdad? A lo largo de la charla. La articulación entre las comunidades portadoras de tradición y el sector turismo, ¿verdad? Que es del que ustedes forman parte. Vamos a abordar 4 temas principales el día de hoy, que son la clasificación del patrimonio cultural, el segundo va a ser el patrimonio cultural inmaterial y la salvaguardia, después vamos a hablar del turismo y el PCI, y por último, el consentimiento de las comunidades, que yo creo que es de las cosas más importantes que vamos a estar tratando el día de hoy. Muy bien. Probablemente escuchamos muchísimo la palabra patrimonio todos los días. Bueno, a ver, no todos los días, pero sí sabemos lo que es y cotidianamente la utilizamos desde para saber cuál es el patrimonio de la familia o el patrimonio de no sé qué, ¿sí? El patrimonio es una herencia, ¿verdad? Como tal. Lo que pasa es que aquí vamos a hablar de patrimonio cultural y este término es bastante amplio. Pero ¿de dónde viene y cómo se clasifica? Porque siempre podemos escuchar, eso es patrimonio mundial de la humanidad, eso es patrimonio nacional, eso es patrimonio comunitario. Bueno, muy bien, es porque el patrimonio puede clasificarse en diferentes ámbitos. De hecho, así es como lo hace la UNESCO, ¿verdad? Por ejemplo, el patrimonio mundial, que es lo que tutela, de hecho, la UNESCO y otros organismos internacionales, se puede definir como un patrimonio mundial, es decir, algo que pertenece a toda la humanidad, un patrimonio nacional, lo cual quiere decir que es importante para una nación o país, y un patrimonio local, algo que va más a nivel de las comunidades, ¿verdad? Dependiendo de la escala a la que estemos hablando. Y ahorita vamos a meternos un poquito más en ejemplos de esto. Eh, pero además, esto implica, por ejemplo, el patrimonio mundial implica la inscripción en las listas representativas a nivel de la UNESCO. Por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de Costa Rica, tenemos algunas eh, tradiciones de nuestro patrimonio cultural inmaterial, algunas manifestaciones inscritas en esa lista. No sé si alguien conoce alguna. Tenemos el patrimonio en Guayabo, por ejemplo, el patrimonio arqueológico. Ok, eso es muy importante. Sin embargo, no, como parte de la lista representativa, tenemos más que todas las tradiciones. Ya vamos a ir desgranando un poquito de esto, como por ejemplo, todas las tradiciones que están ligadas al boyeo y la carreta costarricense, ¿verdad? Reconocidas como patrimonio mundial de la humanidad. Y es algo que a veces es tan sencillo, ¿verdad? Que se nos va. Y decimos, bueno, pero es que la carreta es símbolo nacional. Ujú. Pero ¿será que es solo la carreta? ¿O será que hay un montón de cosas más? Eso es lo que vamos a ir desgranando. Muchísimas gracias por la participación. Yo voy a estar haciendo preguntas porque si no yo me aburro solo de verdad hablando. Entonces, no se me asusten. Ahí sientan la libertad de participar en cualquier momento. Si yo hago, ¿verdad? La pregunta, no hay juicios. Pero aquí lo importante es que aprendamos. Bien, el patrimonio cultural se divide bueno, el patrimonio mundial se divide en 2.
patrimonio cultural y patrimonio natural. Nos vamos a ocupar principalmente del patrimonio cultural, el cual también lo podemos dividir en dos tipos: el patrimonio inmaterial y el patrimonio material. Y creo que ahí es donde viene la importancia de lo que yo mencionaba de la carreta. Cuando hablamos del patrimonio material, estamos hablando justamente de cosas, objetos, ¿sí? Materia que yo puedo tocar, que yo puedo tener, que yo puedo ver, ¿verdad? Al que puedo acceder con mis sentidos. Por ejemplo, la carreta es un objeto, ¿verdad? Como tal, la puedo tener en un museo, la puedo tener en un hotel, la puedo tener como decoración. Ese es el patrimonio material. Cuando hablamos de patrimonio arquitectónico, cuando hablamos de patrimonio incluso arqueológico, ¿verdad? Son las cosas, esa huella material que es nuestra herencia. Pero el patrimonio inmaterial es todo aquel que no se puede tocar, que no se puede medir, que no se puede ver, porque son los conocimientos, son los saberes, son las prácticas, son las técnicas. Entonces, por ejemplo, en el caso de las manifestaciones ligadas al boyeo y a la carreta costarricense, cuando hablamos de que eso está inscrito en la lista representativa, no es que la carreta como tal esté inscrita en la lista representativa de la UNESCO, es que todas las prácticas que permiten, qué sé yo, que se fabriquen las ruedas de carreta, que se haga la pintura necesaria en Sarchí, o que se utilicen otros tipos de pintura en las carreras que se hacen en Guanacaste, pero también todas las técnicas utilizadas para formar los instrumentos que utilizan los boyeros, el lenguaje que usan, la forma, incluso la forma en la que silban las ruedas de la carreta al trabajar, los conocimientos ligados a la agricultura para poder utilizar el boyeo como una técnica plausible, una técnica rentable en las prácticas agrícolas. Ese es el patrimonio inmaterial, y vean que nada de esas cosas se pueden medir, nada de esas cosas se pueden tener en un museo. Yo no puedo tener los conocimientos de un señor boyero o de una señora boyera en una vitrina para que alguien los vea. Yo solo los puedo ver, escuchar, sentir cuando están puestos en práctica, cuando puedo comerme una verdura que fue extraída de la tierra gracias al boyeo, o cuando puedo ir a un desfile, o cuando puedo transportar lo que yo siembro en una carreta, ¿sí? Entonces creo que esa es la gran diferencia que existe entre el patrimonio material. Ay, disculpen, yo vivo cerca de la estación de tren y siempre hay escándalo. Esa es la gran diferencia entre el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. Ahora, cuando hablamos de patrimonio natural, ya estamos hablando de las cuestiones más biológicas, más ecológicas. Y de hecho, lo siguiente de lo que yo les voy a hablar es de cuál es esa relación que existe entre el patrimonio natural y el PCI. ¿Cuál es ese ligamen? Bueno, muy bien. Un momentito que se me perdió aquí. Muy bien. ¿Qué es el patrimonio natural? Porque ya yo hablé mucho y ejemplifiqué mucho sobre el patrimonio cultural, ¿sí? También estamos hablando de una herencia, ¿verdad? Pero en este caso, podemos decir que son más bien las riquezas naturales, los bienes y los recursos. Y eso, ojo que son cosas diferentes, ¿verdad? Porque cuando hablamos de recursos, yo solamente estoy pensando en algo que me sirve a mí. ¿Cuál es mi recurso para un provecho económico? Por eso muchas veces hablamos de bienes más que de recursos, de bienes naturales, porque los bienes no necesariamente tienen un precio. Los bienes a veces incluso son imposibles de medir, ¿verdad? Entonces es el bien natural que tiene una comunidad. Por ejemplo, el agua yo la puedo ver como un recurso en mi empresa, pero en realidad es un bien sin el cual ninguna persona puede vivir, ¿verdad? Hasta el punto en el que es un derecho. Y un recurso no es un derecho siempre. Entonces, bueno, son las riquezas, bienes o recursos naturales, así como todos los seres vivos y las relaciones que implican, ¿verdad?, estos bienes naturales. Está protegido por la Convención del Patrimonio Mundial, pero el patrimonio no son solamente los sitios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el patrimonio natural no es solamente el Parque Nacional X o la Reserva Forestal Y. El patrimonio natural son todas las relaciones que existen entre esos lugares y los sitios circundantes. ¿A qué me refiero? A que el patrimonio natural no es el árbol de ceiba y el serafín del platanar o la ceibita que vive encima.
es todo el oxígeno que ese árbol genera, o es, por ejemplo, todo el humus en el suelo que pueden generar los diferentes seres vivos, hongos, bacterias, mamíferos, aves, qué sé yo, que habitan en un bosque. Es, por ejemplo, toda el agua que puede salir de las diferentes reservas forestales que tenemos. Y también el patrimonio natural es lo que tenemos en nuestros patios y en nuestros parques, aunque así no nos parezca. Muy bien. Ahora que sabemos qué es, podemos hablar de cuáles son las diferencias y las semejanzas entre el patrimonio natural y el PCI. Cuando hablamos del patrimonio natural, por ejemplo, podemos decir que está relacionado con seres vivos, porque es algo como lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Animalitos y plantas. Bueno, cuando hablamos del PCI, por su parte, podemos decir que está relacionado con seres humanos, pero también con otros seres vivos y con otras relaciones que tienen que ver con la naturaleza. Vuelvo al ejemplo del boyeo, ¿verdad? No, el boyeo no sería posible sin el patrimonio natural. El boyeo no sería posible únicamente con seres humanos. ¿Por qué? Porque necesitamos animales, de hecho, los bueyes, pero también necesitamos árboles, pero también necesitamos tierra, necesitamos conocimientos ligados a la naturaleza. Podemos decir que el patrimonio natural no depende de la cultura, entre muchas comillas, aunque la cultura humana puede hacer que el patrimonio natural se conserve o que se dañe. Pues por supuesto, ¿no? Y eso creo que hay un gran ejemplo. Hay muchísimas comunidades que tienen una mejor relación con el patrimonio natural que otras. De ahí que algunas somos mucho más depredadoras de las zonas biológicamente importantes que otras, que son mucho más, pues, que suelen convivir de una manera más amigable, digamos, con el ambiente. Y estamos en esa lucha constante, ¿no? Mientras tanto, el PCI es un patrimonio que sí depende totalmente de la cultura y que también tiene su ligamen con la naturaleza. De hecho, depende de ambas. No puede existir muchísimas veces el patrimonio cultural inmaterial desligado de la naturaleza, de su ambiente, ¿verdad? Por eso es que no tiene sentido, por ejemplo, agarrar el boyeo y llevárnoslo a otro país o a un desierto, porque no podría ni siquiera sobrevivir, ¿verdad? Si no tiene las condiciones naturales en las cuales se da la madera, en las cuales se dan los bueyes, en las cuales se dan los cultivos nuestros. Muy bien. Por último, el patrimonio cultural, el patrimonio natural se ve afectado por muchas variables ecológicas y ambientales. Bueno, para muestra un botón, ¿no? El cambio climático que está afectando muchísimo los diferentes ambientes, pero también es afectado por actividades económicas como la deforestación o por, no sé, la minería, el crecimiento de la agricultura y un montón de cosas más. Mientras tanto, el PCI se ve influenciado por variables económicas, por variables sociales y por variables ambientales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que nos puede parecer muy linda la artesanía, nos puede parecer muy bonitas y muy ricas las comidas tradicionales, pero si hay variables económicas que hacen que la gente deje de practicar eso porque simplemente en las comunidades no hay trabajo, entonces yo le puedo decir a todo el mundo, de verdad, vea, no deje de trabajar en cuero, no deje de trabajar esos tejidos tan hermosos que usted hace en los telares de cintura, pero yo no se los voy a comprar. Entonces, o sea, no deje de trabajarlos porque eso es mi patrimonio cultural también, porque soy parte del mismo país que usted, pero ve a ver en qué trabaja y cómo se gana la vida y al mismo tiempo no deje, por favor, de hacerlo. Son variables económicas que a veces generan mucha presión sobre las personas que tienen nuestro patrimonio y que hacen que a veces las dejen de lado, ¿verdad? Entonces, también hay variables ambientales, porque yo le puedo decir a una persona, no deje por favor de hacer cestos con bejucos, pero ya no hay bejucos, ya no hay bosques de donde sacar los bejucos, ¿sí? Entonces, definitivamente hay variables ambientales y, bueno, por supuesto, variables sociales, porque claro, ¿hace cuánto que no usamos cestos o canastos? Incluso para coger café. ¿Hace cuánto que se usan tarros de plástico? Porque es más fácil, ¿verdad? Irlos a comprar a la tienda. Entonces, vean qué importante todas estas variables que afectan a ambos tipos de patrimonio. Ahora bien, acabo con tres ejemplos muy importantes en los que hay una relación muy interesante. Uno de ellos es el que se da en el Parque Nacional Marino Ballena, en ese lugar, ¿verdad? Donde la comunidad Brunca o Boruca, el pueblo indígena Boruca,
¿verdad? Extrae anualmente un caracol, Licopúrpura patulapanza, o morado, para generar un tinte. Y eso puede sonarnos como bastante mal a nivel de patrimonio natural, y de hecho hay muchas controversias y muchas discusiones. Sin embargo, hay un hecho, y es que eso es una práctica que se ha dado en los últimos siglos, durante muchos siglos, para teñir sus telares, y la población del caracol no se ha visto afectada. Mientras tanto, ¿qué ha pasado con las poblaciones de pianguas, por ejemplo, o de almejas, o de muchos otros animales que extraemos para comer a gran escala en el resto de las costas, que cada vez son más pequeñas, que cada vez tienen menores tamaños, y que como no hay eh, una práctica responsable, sino que yo saco todo lo que puedo, entonces las poblaciones disminuyen? Eso no pasa con el caracol, que de hecho no se ve afectado y no muere con la extracción del tinte, ¿verdad? Sino que el caracol es devuelto a las rocas. Se llegó a un acuerdo con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación que permite a las personas de este pueblo indígena tener estas prácticas en ciertas épocas del año. ¿Por qué? Bueno, porque además el parque, desde antes de ser parque, era parte del territorio de este pueblo, ¿verdad? Que posteriormente fue disminuido al territorio que tienen hoy. Pero bueno, eso es un ejemplo. Otro ejemplo con una población indígena es de hecho lo que ocurre en Caño Negro con el pueblo maleco, ¿verdad? Que tiene también el permiso de pesca y de caza en ese parque, ¿verdad? Y que de nuevo, eso nunca ha significado una disminución en las poblaciones de un pez que, por ejemplo, está en peligro de extinción, como el pez gaspar. Por el contrario, los conocimientos que tiene este pueblo sobre este pez, que es un pez de hecho muy, muy raro, han sido claves para el estudio de esta especie a nivel biológico. Y bueno, otro ejemplo muy importante es el de la cestería, que ya les ponía antes, ¿verdad? Porque a nivel biológico, yo también estudié biología, y a nivel biológico les puedo decir que los bejucos, ¿verdad? Estas enredaderas, son de las cosas más subestimadas a nivel de la biología, tanto así que en nuestro español cotidiano ni siquiera tienen nombres comunes. Podemos decir, ay, eso es mimbre, eso es bejuco, y se acabó. Sin embargo, las personas canasteras, las personas que se dedican a la cestería, tienen un montón de nombres, tanto en español como en algunas lenguas indígenas, para definir los diferentes bejucos, incluso las diferentes épocas del año en las que el bejuco está creciendo. Esto ha sido de gran valor para poder conocer, identificar un montón de especies de bejucos y sobre todo también monitorear su crecimiento y la salud de las poblaciones, porque en realidad los bejucos son muy importantes para los bosques primarios y secundarios. Entonces vean lo importante de que los saberes de estas personas van más allá de la artesanía, van más allá de la pesca y de la caza, sino que se pueden utilizar incluso para la conservación, ¿verdad? Ahora sí, acabo con esto, con algunas cosas que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de estos ligámenes, de ese tipo de patrimonio. Primero que nada, aunque el PCI y el patrimonio natural sean similares, son cosas muy diferentes y se deben gestionar de formas muy distintas. De forma integral, sí, pero no de la misma forma. ¿A qué me refiero? A que yo no puedo pretender que así como hacemos reservas biológicas, hagamos también reservas de patrimonio cultural inmaterial, en las que yo le diga a la gente, vea, es que necesito que usted siga viviendo como en el siglo pasado, porque eso es preservar mi patrimonio cultural inmaterial. Veas que cómo usted va a decir que es indígena si ya usted no habla su lengua, si ya usted viste con pantalones y enaguas occidentales. Bueno, pero es que hay todo un sistema que les ha impulsado a dejar sus lenguas nativas, ¿sí? Bueno, pero es que además, muchísimas veces la gente decide dejar muchas de sus tradiciones por unas cuestiones de discriminación, por cuestiones de falta de oportunidades o por cuestiones de que, bueno, necesito desarrollarme también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encontramos un punto medio? Que es algo muy importante. Vean que es muy diferente en estos dos casos, ¿verdad? Entender la relación entre las comunidades humanas y el patrimonio natural no significa que romanticemos, que pensemos que qué lindo es el actuar de las comunidades, ni tampoco que pensemos que son las únicas responsables de conservar. Esto está un poco difícil, pero bueno, es decir esto, ¿no? No es pensar
que toda la cacería tradicional y toda la pesca tradicional son maravillosas, románticas ¿verdad? Y siempre una relación buena entre las personas y los animales en este continente. Bueno, no, por algo se extinguió la megafauna, ¿no? Cuando apenas llegamos los humanos a América. Eh, por ejemplo, bueno, no toda la agricultura que ponemos en práctica es sostenible, ¿verdad? No toda la agricultura es orgánica, no toda la agricultura es amigable con el medio ambiente. Incluso, si yo digo que mi empresa es, no sé, sostenible porque tenemos emisiones cero de carbono, pero usamos un montón de agroquímicos, o incluso yo puedo tener la agricultura más orgánica del mundo, pero bueno, tal vez es todo un monocultivo, ¿verdad? Entonces hay que ir cortando fino, hilando fino, como decimos, en ese tipo de cosas, y tampoco podemos pensar que, por ejemplo, los pueblos indígenas son los únicos responsables de conservar la fauna y la flora local, o que, bueno, no sé, es que es súper importante conservar nuestros recursos naturales o conservar nuestro patrimonio cultural inmaterial, pero yo no apoyo a la gente que lo conserva. Es súper importante que los boyeros no dejen de hacer boyeo, pero yo no compro productos en la feria que hayan sido producidos con bueyes o por boyeros, ¿verdad? Sino que voy al súper. En esas pequeñas acciones, no solamente las comunidades tienen la responsabilidad, yo también la tengo, es una responsabilidad compartida. Y finalmente, quiero decir un último punto para pasar de tema y darle la palabra a mi compañera Dayana, y es que cuando hablamos del patrimonio natural, no necesariamente esa es nuestra identidad como tal. Es decir, yo no me puedo apropiar ni del PCI ni del patrimonio natural para decir que esa es mi identidad y listo, ¿verdad? Esto es un punto difícil de tratar, yo no sé bien cómo explicarlo y espero que me lo entiendan, pero por ejemplo, el hecho de que yo tenga una camiseta con un serafín o con un monito, digo esto porque son de mis animales favoritos, o con un murciélago, no significa que yo no esté teniendo prácticas en contra de eso, ¿verdad? O por ejemplo, el hecho de que yo diga, porque hay muchísima gente que dice, en mi comunidad hay lapas rojas. Entonces yo me identifico con las lapas rojas y eso es parte de mi patrimonio natural y de mi patrimonio cultural inmaterial, porque yo conozco cómo las lapas cantan. Bueno, un poco sí, ¿no? Pero hay lapas en todo lado. Digo, eso no me identifica como tal, como una persona oriunda de esa comunidad. Lo que me puede identificar es cuál es la relación que mi comunidad tiene con esa lapa. ¿Qué es lo que esa lapa significa para mi cosmovisión, para mi visión de mundo, ¿verdad? Vivir en un país con un montón de biodiversidad, sí, me hace sentir orgulloso, pero lo que hace parte de mi identidad, en realidad, son las cosas que como país podemos hacer, algunas que estamos haciendo, otras que no son suficientes para preservar ese patrimonio. Ser parte de una comunidad rural no me hace directamente ser dueño de ese patrimonio natural, ¿verdad? O poder decir, es que yo me identifico con esto porque está en mi comunidad. Pero esos conocimientos que yo tengo sobre la fauna local, esas importancias que tienen, por ejemplo, para la comunidad indígena Malecu, no es pescar por pescar, es que el pez Gaspar tiene un lugar central en su visión de mundo, en su cultura, en sus historias, en sus creencias, ¿verdad? Y eso es lo que lo hace un símbolo de su cultura, ¿verdad? No simplemente el hecho de que sea lindo. Y eso creo que es algo que a veces se nos olvida porque hemos crecido eh, así, y creo que así es como funcionan incluso los símbolos nacionales. Ahora tenemos el perezoso, que es uno de mis animales favoritos también, pero bueno, que tantas personas realmente se identifican con el perezoso al punto de llegar a apoyar cuestiones ligadas a su conservación. Recordemos que las tradiciones y la conservación ambiental pueden ser de gran ayuda para el ambiente, para las comunidades y para el turismo en general. Ahora yo le paso eh, la palabra a Daya, ¿verdad? Para que nos siga hablando de la salvaguardia. Gracias, don Henry. Disculpen, aquí hay un aporte de la participante Anita Cerdas, que nos dice el acceso el acceso a los árboles para confeccionar la ropa y techos de palenque se les limita a los pueblos autóctonos.
Eso nos indica doña Anita Cerdas. Es totalmente cierto y es una discusión muy grande, ¿verdad? Porque una gran limitante que tiene nuestra visión del patrimonio natural es esa, que está encerrado en un parque y que no se puede tocar, ¿verdad? De hecho, entonces a la gente le dicen, usted necesita, es la suita para hacer sus casas, sus palenques, o la corteza de tal árbol, pero es que este árbol está protegido y no se puede tocar, ¿verdad? Sin embargo, esos pueblos, como lo decía antes, lo han hecho por muchísimos años y más bien en algunos casos han asegurado la conservación de esos árboles, ¿verdad? Por ejemplo, yo le decía ayer a Daya que los árboles de jícara, los árboles de Guanacaste, los árboles, por ejemplo, de carao, que tienen vainas súper difíciles de abrir para los animales de hoy en día, difícilmente existirían sin la actividad humana, porque sus dispersores naturales, que eran megafauna, ya no existen más, ¿verdad? En muchísimos casos, por ejemplo, algunos bejucos tampoco tendrían la distribución que tienen hoy si no hubiese actividades de cestería, al menos en algunos pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, todavía nos cuesta entender que hay formas de convivir con la naturaleza, de aprovecharla y no necesariamente explotarla hasta la saciedad, ¿verdad? Entonces, creo que todavía esas luchas están bastante latentes para las comunidades. Daya. Sí, gracias, Henry. Voy a proceder entonces con el siguiente tema. Cualquier duda, comentario que tengan, nada más lo pueden hacer llegar por el chat o demás. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es patrimonio cultural inmaterial y la salvaguardia, que es un tema demasiado bonito, porque de alguna u otra manera nos toca muchas responsabilidades y nos damos cuenta que hemos sido parte de muchos de estos esfuerzos de salvaguardia, incluso sin darnos cuenta. Entonces, la intención aquí es que ustedes conozcan eso. Ahora, importante hablar de un instrumento internacional que Costa Rica ratificó en el año 2005. Es la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003 de la UNESCO. Esta convención es muy curiosa porque vieras que nace del esfuerzo que desde casi a finales de los años 70, ya en los 80 se estaba dando a nivel mundial, de la preocupación que estaba dándose a nivel mundial de cómo salvaguardar las técnicas y muchos conocimientos tradicionales que habían en las comunidades y que se les estaban yendo de las manos, no en el sentido de que esto es mío, sino de que ya se notaba una preocupación a nivel general de que los pueblos a nivel local, como dijo Henry, tenían necesidades que no se estaban necesariamente cubriendo de una forma estratégica y viable por estarse utilizando términos y filosofías para tratar el tema de la tradición de una forma muy genérica. Vamos a entenderlo así. Durante mucho tiempo se visualizaba la cultura como un todo, ¿verdad? Como es la cultura y no las culturas, como la tradición nacional y no las tradiciones que habían en los diferentes pueblos, ¿verdad? Incluso uno de los resultados más interesantes y que nosotros pues somos muy abanderados en la Unidad de Patrimonio Cultural Inmaterial es precisamente ese cambio de paradigma que hubo de una visión folclorizante. Durante mucho tiempo la formación de los estados costarricenses, latinoamericanos y a nivel general, cuando se conforman las repúblicas, ocupamos establecer una unión de todo esto, de lo que hoy en día vamos a entender nación, este territorio, y pues ahí es donde nacen muchas iniciativas tan bonitas como la música, que nosotros vemos como música folclórica, bailes folclóricos, que en realidad sí representan a parte de la cultura, pero no toda. Entonces voy a darles un ejemplo que pasa y que no vamos a decir que no es que uno no se llene de alegría al escucharlo, incluso hasta bailarlo. Pero podemos ver que, por ejemplo, en Costa Rica, cuando hablamos de bailes folclóricos, a todos se nos viene a la cabeza el punto guanacasteco, el torito, la luna liberiana y demás, que claro, para lo que es el territorio guanacasteco, pues es parte de sus tradiciones. Pero a veces nos ha pasado que estamos en Turrialba o que estamos en Punta Arenas y la gente lo baila. Y uno dice, no tiene nada de malo, pero a veces por una visión folclorizante donde se extendió a todo un territorio para tener una visión de unión nacional, de identificación común,
tal vez se pasó por alto que muchas de esas comunidades tenían sus propias manifestaciones culturales, tenían sus bailes, tenían sus canciones, tenían su música, tenían una forma de expresarse. ¿Por qué? Porque era parte de su historia, incluso muy condicionada a elementos hasta naturales, ¿verdad? Que a veces uno dice, bueno, ¿por qué aquí la música tiene estos ritmos? Bueno, es que aquí los instrumentos están basados en elementos naturales que hay en esta zona. Porque aquí se baila, bueno, es que es parte de una tradición que había, qué sé yo, relacionada con la pesca. Entonces, muchos de los bailes y de las letras de estas canciones tienen que ver con esa tradición propia de un lugar con estas y estas características. Entonces, la Convención de la Salvaguardia para el Patrimonio Cultural Inmaterial nos dio esa posibilidad de decir, ok, existe una cultura y unas tradiciones que se van a ver a nivel nacional, pero necesitamos enfocarnos también en qué hay a nivel local y resaltarlo y no permitir que se nos vaya a perder. Y algo muy interesante que tuvo esta convención es que llegó y dijo, pero hay que darle la palabra, la voz cantante, los que van a dirigir la forma en que se tiene que salvaguardar, en que se tiene que reconocer, en que se tiene que registrar y seguir poniéndose en práctica, ya no es el Estado o las instituciones, son las mismas comunidades. Porque ¿quién es mejor para conocer sus tradiciones y hablar en primera persona sobre las necesidades que tenemos para que esto se lleve a cabo y se siga la transferencia de generación en generación? Son las mismas comunidades. Entonces la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003 vino a cambiar eso. Decir, ok, tenemos una cultura en general, pero reconozcamos lo que hay a nivel local y démosle a las comunidades esa voz, esa participación que debieron tener desde hace mucho tiempo y que, por Dios, ya nos estamos dando cuenta que al no haberse les dado la palabra, muchas están entrando en riesgo de llegarse a perder, si no es que se llegaron a perder del todo. Entonces, la convención es importantísima y es precisamente donde nace también la Unidad de Patrimonio Cultural Inmaterial que el compañero Henry y yo pues representamos y que estamos al servicio de todo Costa Rica y quien nos necesite para poder orientarles, asesorarles y colaborarles. Muy bien, ¿qué es el patrimonio cultural inmaterial según esta convención? Uy, esto es un concepto que uno dice, suena un poco de diccionario, pero cuando uno lo empieza a desmenuzar y hilar un poquito más fino, se da cuenta que en realidad es algo muy inherente a nosotros, ¿verdad? Que todos lo vivimos. Usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes a las comunidades, grupos y en algunos casos los individuos, que lo reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural y que heredan de generación en generación, uniendo pasado, presente y futuro. Entonces, esto quiere decir que son conocimientos, saberes, formas en que nos expresamos, en que utilizamos y representamos ciertos elementos de nuestra tradición, pero que hemos heredado desde atrás. O sea, no es algo como de que llevamos 5 años de hacer un festival, ya esto es patrimonio cultural y material. Pues no necesariamente, pero dependiendo de los elementos que hayan dentro de su festival, pueden haber manifestaciones que sí llevan años, generaciones repitiéndose y que lo hemos heredado hoy. O sea, somos una generación que heredamos tradiciones que con mucho esfuerzo, generaciones atrás, las pusieron en práctica y que lograron superar o que intentaron desde sus condiciones poder hacer la transferencia y que llegara a nuestras manos. Pero por eso es que se habla de unir pasado, presente y futuro, porque ya es responsabilidad de los que estamos ahora que esos conocimientos, esas tradiciones, esos saberes ancestrales lleguen a la siguiente generación. Por eso hablamos de que es como un hilo conductor, como una línea que nos hace a nosotros partícipes de diferentes maneras, porque el PCI se clasifica en diferentes partes y lo vamos a ver. Existen ámbitos y nos dicen, los ámbitos del PCI es la forma en que vamos a entender muchas formas en que se puede expresar esos conocimientos y saberes. El primer ámbito son las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma. O sea, la forma en que hablamos, la forma, los dichos, las leyendas, las historias, la forma en que muchas veces interpretamos desde el habla nuestra cultura y nuestra tradición. Entonces, a veces tenemos en cada comunidad dichos, ¿verdad? Y uno dice, bueno, aquí en Palmares tenemos, que es donde yo vivo, Palmares de la Juela, tenemos varios dichos que si usted se lo dice a alguien de San Ramón o se lo dice a alguien de Naranjo, de Atenas, no los van a entender.
Y entonces eso es algo propio de nuestro patrimonio oral. Y estoy segura que todos y todas los que estamos aquí conectados en estos momentos podemos estar pensando, bueno, en mi comunidad tenemos dichos. Y sí, son muy curiosos. Podemos hacer hasta un registro de esas cosas. Y eso nos hace ser muy diversos en la forma en que hablamos y entendemos nuestro idioma, ¿verdad? Y la expresión oral que tenemos de eso. Eso que es tan cotidiano y que a veces pasamos por alto porque lo hablamos, lo practicamos, en realidad es súper valioso, es parte de nuestro patrimonio cultural y material. Es como cuando hay un cerro que se llama cerro, no sé, el Monte Quemado, y uno, pero no está quemado, es que se llama así porque hubo una historia y entonces uno ya conoce esa historia que pasó de generación en generación y que nos hace reconocer de que así fue como se fue estructurando muchos de los territorios, comunidades y localidades que hay en los cantones de Costa Rica. Entonces, es muy interesante esta parte de la tradición y es importantísimo que, ya que estamos vinculándolo con turismo, se conozca, se promueva y que si alguien llega a visitar una comunidad le diga, bueno, no solamente hay un parque nacional y hay artesanía, sino que vieras qué curioso, aquí tienen una forma muy particular de comunicarse, aquí hablan, aquí las mujeres dicen esto y los hombres contestan aquello porque puede ser así, aquel cerro que tiene esa reserva o que está aquí tiene una historia, eso es súper importante. Otro ámbito del PCI son las artes del espectáculo. Está incluida la parte espectáculo porque, bueno, se hace una traducción de un instrumento internacional que se puede entender a nivel general. En el español pues le pusieron espectáculo, pero lo vamos a entender como la música tradicional, la danza tradicional, la pantomima, la expresión, en la cual las personas cuentan partes de sus tradiciones. En Costa Rica tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, bueno, la música de calipso, que es una música propia de las comunidades afrodescendientes costarricenses, que pues se origina en todo lo que es el Caribe, pero en realidad es parte de la tradición costarricense hoy en día, es parte de este ámbito. Pero dentro de esto están los conocimientos ligados a la fabricación de ciertos instrumentos que entrarían en la parte de conocimientos artesanales. También las letras, también tenemos la parte de la danza que se hace, porque hay ciertas la forma en que se baila. También lo podemos ver en algunas tradiciones indígenas, aunque no es un espectáculo, por eso quiero hacer la aclaración, podemos ver que hay ciertas tradiciones que involucran música tradicional, danzas, representaciones que entrarían ahí. Entonces, es muy importante reconocer esto porque más allá del entretenimiento y el elemento creativo que pueden tener artes del espectáculo, es también la expresión de nuestras tradiciones, conocimientos que vienen desde atrás y que hoy en día la generación pues lo sigue viviendo. Algo muy importante de estos ámbitos es que representan e identifican a la persona. Si ya llega un momento en que estamos reproduciendo canciones y danzas, pero no tienen un significado para mí o mi comunidad, ya ahí estamos entrando en un riesgo del patrimonio cultural y material, porque tiene que sentirse inherente, tiene que ser parte de esa tradición que yo me siento identificado y formando parte de esa comunidad. La otra son los ámbitos del PCI, ligados a los usos sociales, rituales y actos festivos. Aquí podemos ver también desde la forma en que se organizan algunas comunidades. Un ejemplo que nosotros utilizamos es en el cantón de Nicoya de Guanacaste, que existe una tradición de más de 475 años, que es la festividad de la Virgen de Guadalupe, que de hecho recibió hace unos años el Premio Nacional de Patrimonio Cultural y Material. Es una organización de la población portadora de tradición muy particular. La cofradía es una forma en que la comunidad se ha organizado, tiene un sistema de cómo nombran a cada año diferentes roles, la forma en que van a llevar a cabo todas las actividades que tiene esa festividad. Entonces, ahí hay usos sociales, rituales, actos festivos que en Costa Rica, pues, por una tradición de parte de lo que fue la evangelización durante la colonia, pues tenemos una gran práctica de festividades cristianas, ¿verdad? Casi que en todas las comunidades existen fiestas patronales y dentro de esas festividades, pues ahí hay bastantes manifestaciones culturales que se concentran desde lo que tiene que ver con la parte religiosa, ¿verdad? Lo que las comunidades hacen, procesiones y demás, pero también la práctica de comidas y otros elementos que están presentes. Otro ámbito es el conocimiento y usos relacionados con la naturaleza y el universo, que bueno, es uno de mis favoritos precisamente porque para mí
incluye todos. Estamos hablando que conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo es desde la relación que podemos y el significado que tiene para nosotros elementos de la naturaleza, pero también hasta la forma en que nosotros comemos nuestras comidas tradicionales, los alimentos que llevamos a la mesa y que por generaciones pues hemos venido heredando, llevando a cabo y transmitiendo, ¿verdad? Las recetas tradicionales, pero también la forma en que se producen muchos de estos alimentos, las prácticas tradicionales agrícolas que implican conocer desde el clima, desde el comportamiento de la planta para saber si ya está a punto o no, de los nombres que le damos para poder llevar a cabo esas prácticas. Las prácticas de pesca tradicional que hay desde los ríos hasta los mares, pero que hablan precisamente de conocimientos que hemos sido heredados y que llevamos a cabo. Y finalmente tenemos las técnicas artesanales, que es algo bellísimo. En Costa Rica pues tenemos artesanías bellísimas, pero no nos vamos a centrar en el objeto mismo, porque yo puedo tener un objeto como este, que es un canastito, no sé si se logra ver, pero yo puedo tener un canasto, ok, esto es un objeto, pero en realidad el patrimonio cultural inmaterial que voy a tener al hablar de las técnicas artesanales es todos los conocimientos que fueron necesarios poner en práctica para poder elaborar este objeto artesanal. Entonces es un objeto portador de tradición, de muchísima cultura, porque tuve que conocer cuál es el bejuco que tenía que ir a cortar, en qué momento se tenía que cortar el bejuco, bajo qué condiciones, pero también saber reconocer en la naturaleza qué es bejuco y qué no es bejuco, ¿verdad? Eso solamente para extraer y procesar la materia prima, pero ya después es la técnica para poder armar, digamos, entrelazar las fibras y generar esto, y no sabemos si puede tener ciertos significados, ¿verdad? Que también en Costa Rica se pueden dar que una artesanía represente más allá de su valor estético o funcional. Entonces, las técnicas artesanales nos hablan de todo ese conocimiento que se necesita para generar esa artesanía. Ahora, la salvaguardia, que es un término que a mí me encanta porque para mí es el superconcepto de la vida, es porque la salvaguardia nos dice que son todas las medidas encaminadas, esto lo establece la misma convención de la UNESCO, para poder salvaguardar las tradiciones. De hecho, dentro de lo que ustedes tienen en las certificaciones, si no me equivoco, de lo que pudimos nosotros pues ahí revisar, pudimos notar que ustedes tienen algunos elementos dentro de la certificación que hablan sobre mejora continua, elementos de cultura local, mejora y continuidad y demás. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos de esto? Porque dentro de la salvaguardia están involucradas acciones como esas. Nosotros podemos colaborar a que la salvaguardia de muchos de estos patrimonios culturales presentes en nuestras localidades se lleven a cabo. Porque dentro de las acciones que incluye la salvaguardia está la identificación, la documentación, la investigación, preservación, la protección, la promoción, la valorización y transmisión de ese patrimonio. O sea, tal vez no nos vamos a poner necesariamente a fabricar, qué sé yo, canastos o hacer tintes para salvaguardarlo, pero le puedo ayudar a la comunidad local justamente a que esos conocimientos sigan preservándose, no solamente dándole el apoyo, sino que saber que si eso es un medio de subsistencia para ellos, nosotros desde el turismo, ¿cómo podemos hacer para que las personas que vienen a nuestras empresas, a nuestros emprendimientos, puedan conectarse con esas comunidades? Les van a dar valor y les vamos a contar la historia, porque si a mí me dicen, esto es un canasto, tal vez yo no ocupo un canasto, pero cuando me cuentan toda la historia que tiene el canasto, lo que representa para mi comunidad, para la historia de mi país, para el esfuerzo que hay detrás, yo ya digo, no, yo necesito llevarme ese canasto, porque es esa cosa tan bella. O sea, no es lo mismo decir, esto es un bolso que decir, mira, este bolso tiene elementos, se fabrica desde hace tantas generaciones, tiene elementos que representan esto, se fabrica bajo ciertas técnicas tradicionales, lo practica tal comunidad. Entonces, cuando yo ya empiezo a conocer todo el valor inmaterial que tiene ese objeto, solamente utilizando el ejemplo de la artesanía, nosotros estamos ayudando a la salvaguardia porque le estamos promocionando, le estamos valorizando, le estamos dando esa cuestión tan importante que las comunidades con mucho esfuerzo han logrado preservar. Por eso cuando Henry nos hablaba de que no es una cuestión solamente de haga usted canastos, pero yo no le voy a apoyar porque no los compro, no, la idea es involucrémonos, porque
Imagínate que es decirle a un artesano, haga artesanía, pero yo no la compro. O pensar que las artesanías son solamente para los turistas, ¿no? En realidad las artesanías tradicionales, nosotros los ticos deberíamos ser los primeros en consumirlas. Deberíamos ser los primeros en decir, yo tengo que tener. Si hiciéramos un ejercicio en nuestra casa, ¿cuántas artesanías tenemos? Tal vez unos podrían decir, es que a mí me encantan y es algo que yo valoro muchísimo, pero ¿esa es la misma situación en todo el país? No, necesitamos que la salvaguardia involucre a todos para que con el valor que se le da, por ejemplo, a los turistas, sea tanto nacionales como extranjeros, internacionales, pues lleguen y digan, ah, yo quiero formar parte y llevarme este elemento costarricense o disfrutar el sabor de esta comida tan tradicional que hay en Costa Rica. Muy bien, siguiendo con esto, es muy importante darle el valor a los portadores de tradición. De hecho, dentro de lo que ustedes tienen como parte de la certificación, es incorporar la cultura local dentro de las propuestas y los entornos demás, ¿verdad? Que es el ámbito que ustedes tienen, el impacto social, económico y cultural. Pero cuando nos dicen involucremos la cultura local, estamos involucrando obligatoriamente a los portadores de tradición. ¿Por qué? Porque los portadores de tradición, que son las personas que viven, practican y transmiten esas tradiciones, son los que han asegurado la continuidad y transmisión de generación en generación de ese conocimiento y esa tradición que vamos a conocer o que ustedes tienen dentro de los elementos de acreditación como cultura local. Entonces, es un ligamen casi que obligatorio. Y entonces aquí participan de muchas maneras, desde niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos y demás, porque es toda la comunidad. Entonces, dentro de lo que es la incorporación de la cultura local, es importante reconocer que los portadores de tradición son las personas expertas en ese conocimiento y en esos saberes. Entonces, no solamente crean y le dan continuidad, sino que aseguran que la transmisión generacional se lleve a cabo. Pero eso sí, ellos tienen que sentirse orgullosísimos, tienen que ser parte de su lógica, seguirla practicando, porque el hecho de que a veces hay ciertas tradiciones que tienen muchos esfuerzos y que dependiendo de la situación en la que se encuentre una comunidad, tal vez ya no es tan factible seguirlo haciendo, tienen que dedicarse a otras cuestiones, es lo que nos tiene que involucrar para ver de qué manera se apoyan o se hacen esfuerzos para que se siga llevando. Todos ganamos, ¿verdad? No solamente ellos como comunidad, sino porque nosotros también estamos ayudando y asegurando la salvaguardia de algo que es nuestro patrimonio a nivel nacional y que vale la pena que a nivel turístico, pues las personas no se pierdan la oportunidad de conocer, disfrutar y de sensibilizarse con elementos como estos. Ahora, aquí hay algo que yo les quería mencionar. Hay ciertos niveles de interacción de la persona portadora de tradición con la comunidad, donde todos estamos involucrados, porque puede ser que yo no sea canastera, pero soy una persona que consume canastos porque me gustaron, ya sea porque los voy a utilizar o los voy a decorar o se los voy a regalar a alguien. Entonces, es muy importante que conozcamos cómo se hace esa comprensión. En primer lugar, siempre, y dándole un papel dentro de lo que es la comunidad local, está la comunidad portadora de tradición. Ellos son los que conocen, los expertos en el tema. O sea, nadie va a saber más sobre recetas tradicionales que la misma comunidad. Nadie va a saber más sobre la historia y la forma en que habla una comunidad que la misma comunidad. Entonces, si nosotros estamos interesados en poder involucrarnos con ellos, en poder incorporarlo dentro de nuestras actividades, digamos en este caso lo que implica la parte turística, pues es muy importante acercarnos a ellos, porque de otra manera podríamos estar vaciando de contenido o de elementos muy importantes dentro de la tradición. Yo puedo conocerla, pero si yo no la he vivido y si yo no soy parte de las personas que la transmiten, posiblemente me estoy perdiendo de cosas muy importantes. Entonces, es muy importante dentro de lo que es la vivencia, contar con personas que sean portadoras de tradición. En un segundo nivel están actores claves. Aquí es donde entran instituciones que ayudamos a la promoción, a asesorar y a salvaguardar muchas de estas tradiciones mediante nuestra colaboración y facilitación, porque la primera labor de salvaguardia la tiene la comunidad. Entonces aquí entran desde las instituciones, los ministerios, las cámaras empresariales, turísticas, las asociaciones de desarrollo, todos esos actores claves que le pueden ayudar a estas comunidades a que esa tradición siga viva y que no pierda significado. Y después tenemos un nivel que son personas que ni son portadoras de tradición y que tampoco son parte de una, digamos, de una entidad externa a la comunidad, pero que le gusta disfrutar
esa tradición, ya sea porque va a ir al restaurante y se va a comer un platillo tradicional de esa comunidad, y dice, ay, qué rico, yo quiero ir a comerme uno de esos tamales, o quiero ir a tomar café y comerme parte de esas empanaditas, o esas rosquillas que hacen, o este pan tan tradicional de aquí. O cómo no voy a ir y ver cómo es que es el proceso en que se genera el dulce en un trapiche o el tour del café. Entonces, el punto aquí es que todos de alguna manera somos parte de estos niveles de comprensión del patrimonio cultural. Veamos un ejemplo. Una feria o un evento de artesanía que a todos nos gusta. Qué cosa más linda ir a un lugar donde hay artesanías tradicionales, ¿verdad? Porque a veces, desafortunadamente, hemos visto que la gente puede encontrar en estos eventos desde artesanía propiamente tradicional y elementos que no necesariamente son tan tradicionales. Ahí es donde tenemos que darle un empuje a que las personas se apropien de su patrimonio y sigan produciéndolo para que no tengan que migrar a estar generando elementos que son externos a su cultura o que las colocan como si fueran tradicionales y no lo son. Muy bien, aquí tenemos el ejemplo. Tenemos la comunidad artesanal. Los artesanos son la comunidad portadora que genera esas artesanías, que llevan años, que tienen conocimientos generándolos. Entonces, cuando yo llego y me quiero comprar no sé, una vasija de cerámica, un bolso de cuero o de tejido tradicional, entonces ellos son los que conocen sobre eso, ellos tienen los conocimientos básicos. Pero a veces ellos necesitan de la ayuda, entonces una entidad que organiza, puede ser un ministerio, puede ser una municipalidad, puede ser una cámara empresarial o de turismo, esa entidad que les ayuda a darles ese impulso de que no solamente vendan sus productos, sino que la gente conozca lo que ellos tienen. Venga y disfrute, conozca, y que tengan hasta la oportunidad de conocer al artesano y que el artesano hasta les pueda hablar un poquito de cómo es que esa tradición está presente en la comunidad y ellos lo llevan a cabo. Entonces uno dice, ay, qué bonito, yo no puedo ir y conocer esto. Bueno, esas podrían ser oportunidades. La otra es la comunidad espectadora. Los que gracias a que está la comunidad artesanal y las entidades que organizan, colaboran con estos eventos, pueden ir y disfrutar, pueden ser parte y que apoyan y que se empoderan y que se sensibilizan y que si en algún momento tienen que escoger si me voy a una tienda donde venden elementos importados versus un evento de artesanía tradicional, mejor voy ahí y compro los regalitos o los elementos que voy a consumir en mi propio hogar, ¿verdad? Entonces, este tipo de elementos son muy importantes que nosotros los conozcamos, estos tipos de relaciones, porque de alguna u otra manera estamos involucrados, o sea, porque somos parte de una entidad organizadora o porque en algún momento nos tocó ser parte de la comunidad espectadora, o quien quita, nosotros somos parte de esa comunidad portadora de tradición cuando nos toca hablar sobre nuesra cultura, hablar o practicar un platillo tradicional y demás. Ahora, yo les voy voy a presentar otro tema, pero no sé si en estos momentos, doña Sephora, hay alguna consulta con lo que yo acabo de comentar, sino para pasar al otro tema. Sí, gracias por el chat. No tenemos alguna consulta, pero si quiere alguien levantar su mano y hacer alguna consulta, pues bienvenido, ¿verdad? O bienvenida. Estamos aquí con toda confianza para poder abordar esas dudas que tenemos o consultas con estos expertos en esta materia, ¿verdad? Que a veces, como usted bien lo dice, a veces cuesta interpretar eso y pues ahora con todos estos dos temas, subtemas que hemos venido desarrollando, pues estamos aclarando y fortaleciendo nuestros conocimientos, que eso es vital, ¿verdad? Para toda nuestra serie de acciones que podemos conllevar a esa protección y rescate de esas tradiciones de la comunidad, ¿verdad? Regionales, ¿verdad? Todo eso es muy importante a nivel país. Entonces, no sé si tiene alguien alguna consulta o están claritos en el proceso de los dos temas anteriores. Sí, porque por el chat acá, doña Ana, pues, si gusta. Hola, Sephorita. ¿Cómo le ha ido, doña Hola. Ana? Bienvenida. Buen día, Dayana. Buenas. Gracias. Yo estaba súper interesada en escuchar esta charla porque precisamente en nuestra evaluación de CST tuvimos unos puntitos bajos en esta parte, ¿verdad? En nuestra proyección o en nuestro impulso a la protección del patrimonio. Entonces, tal vez la pregunta va dirigida a las dos, porque a Sephora también, ¿verdad? Desde el punto de vista del evaluador de CST,
¿Cómo podemos las empresas ser todavía más activas y más y demostrar más este compromiso que y tenemos demostrar más? con la sociedad? Doña Ana, yo quisiera más bien contestarle esa pregunta después de que expongo esta parte de turismo y patrimonio, porque vieras que a veces hay elementos que tal vez no sabíamos que podrían ser válidos y que creo que voy a tener la oportunidad de poder abordar y que tal vez les puede permitir a ustedes. Ya a nivel de ustedes, ya para lo que sería la evaluación y demás, pues es una cuestión ya más institucional. Pero a mí sí me gustaría, en el momento en que abordo esto, aprovechar esa consulta suya para recalcar algunos puntitos. Excelente, muchas gracias. Para servirle, doña Ana. Voy entonces a proceder con este tema. Todo lo que hicimos antes, Henry y yo, necesitamos mencionarlo para poder ya darnos a explicar con algunos elementos de relación de turismo y patrimonio cultural y material. Y esto le va a servir a cualquier persona que esté involucrada o relacionada con el tema de turismo. En realidad esa es nuestra misión, que comprendan que el turismo no es ajeno al patrimonio cultural y material y que más bien es un aliado dentro de un manejo bastante monitoreado y demás. Es un aliado para lo que podría servir la sensibilización, la promoción, incluso la misma salvaguardia. Entonces, la Convención del 2003 establece directrices operacionales en muchos temas y uno de ellos es el turismo. El turismo lo tiene así claro porque la misma UNESCO dice, si los portadores de tradición tienen ciertas manifestaciones que pueden poner en práctica y asociarlas al turismo y les permite mejorar su calidad de vida, llevar sustento a sus familias, mejorar sus economías familiares, adelante, relaciónenlo, pero tomando en cuenta siempre que existen ciertos riesgos y ciertos elementos que tienen que tomarse en cuenta para que ninguna de las dos partes se vean afectadas. Ni la parte de comunidad receptora del turismo, que es donde convive la comunidad portadora de tradición, ni la parte que va a visitar a esa comunidad. ¿Por qué? Porque también el turista se merece dentro de su visita una experiencia apegada a una realidad y no que esté vaciada de sentido, de contenido y ya muy alejada de la realidad, ¿verdad? Que son riesgos que pueden pasar y que han pasado en algunas localidades que hoy en día pues hay que evitar que lleguemos a ese punto. Entonces, yo les voy a mencionar que el impacto turístico es un factor que se incorporó dentro de las directrices operacionales de la Convención 2003 y recordemos que Costa Rica la tiene ratificada desde el 2005, entonces es un compromiso que tenemos a nivel país de evitar que el turismo se vea como un riesgo que impacte el desarrollo del patrimonio cultural y material. Recordemos que son elementos que vienen desarrollándose de generaciones atrás y que no fueron ideados o creados por fines turísticos. Hoy en día se pueden aprovechar y se pueden exponer y sacar provecho, precisamente, pero ese no es el fin del patrimonio cultural y material. Entonces, dentro de la convención sí se analiza cómo tiene que ser evaluado e incorporado cuando pensamos en actividades asociadas a turismo. Les voy a leer aquí la directriz operacional 117, que a mí me parece súper importante. El texto señala que se deberá velar particularmente por evitar el uso comercial indebido, administrar el turismo sostenible, lograr un contenido adecuado entre los intereses de la parte comercial, la administración pública y los ejecutantes culturales, y por garantizar que el uso comercial no distorsione el significado del PCI ni su finalidad para la comunidad de que se trata. Esto quiere decir que, por ejemplo, mira, que en Costa Rica tenemos una tradición que se lleva a cabo una vez al año, que la gente va y le gusta muchísimo, pero bueno, bien, solamente se da una vez al año. ¿Será que se puede realizar varias veces como para que cuando yo traiga turistas puedan ver cómo es? Porque ellos vienen en febrero, pero esto se da hasta en noviembre, ya se la perdieron. Bueno, esos son algunos de los elementos que se tienen que tratar, porque a veces, con buenas intenciones, no lo vamos a negar en ocasiones, de que la persona lo conozca, empieza a darse riesgos en los cuales las tradiciones empiezan a sacar su manifestación del contexto, a recrearla de una forma más atractiva o más así, o no necesariamente va a tener el mismo desarrollo porque no está en el momento
los elementos que se utilizan, ciertos alimentos que están solamente en esa temporada, no van a participar todos. Entonces, justamente lo que tenemos que hacer es que el turismo sea sostenible para las dos partes, tanto para la comunidad, que sea un impulso donde diga, ay, la gente le gusta esto, está valorando mi tradición, mi cuchara la están valorando y les gusta lo que nosotros consumimos y hacemos, perfecto. Pero entonces es muy importante siempre pensar que el turismo sostenible asociado al PCI tiene que ser de manera tal que garantice que no va a haber una distorsión de su significado, del significado que tiene para la comunidad y de la experiencia que se debe llevar hoy en día el visitante, sea un turista nacional o extranjero. ¿Por qué? Porque ellos también tienen el derecho de disfrutar de una experiencia que sea totalmente respetuosa y apegada a lo que la tradición nos ha heredado. Eso lo dice la 117, pero también está la otra parte, donde en la 187 nos indica que los estados partes, en este caso Costa Rica, y todo el aparato que mueve el turismo, cámaras, instituciones, asociaciones y demás, se van a esforzar por garantizar que toda actividad relacionada con el turismo, ya sea estatal, pública o privada, respete debidamente la salvaguardia del patrimonio cultural y material presente en sus territorios, así como los derechos, aspiraciones y deseos de las comunidades, grupos e individuos interesados. En el tema pasado vimos que existen 3 formas en que pueden interactuar las poblaciones, ¿verdad? Sea que sean población portadora de tradición, que sean parte de una institución o que sea la población recreadora. Entonces, en este caso, la población portadora de tradición va a llevar a cabo la práctica de esa manifestación cultural. Nosotros como entidades o entes privados, sean públicos o privados, vamos a ayudar a la facilitación, a colaborarles, de qué manera ellos pueden vincularse y las dos partes se beneficien. Y también nos vamos a encargar que la población que va a disfrutar de esta tradición, porque los va a visitar, sea un público muy respetuoso de esta tradición. De hecho, las dos partes se tienen que respetar, ¿verdad? Tanto la población que va a ser visitada como la población que recibe tiene que generar un respeto, una sensibilidad. De hecho, muchas de las personas que tienden a visitar este tipo de turismo que tiene que ver con cuestiones comunitarias, culturales y demás, tiene un perfil en el cual pues tiene mucha sensibilidad, pero no siempre va a ser el caso. Entonces, puede ser que haya una tradición muy bonita y entonces, ay, qué bueno tomarme unas copitas y demás. Bueno, si no es parte de los valores o de la forma en que se va a llevar a cabo la tradición, ya eso está representando un riesgo. Y es ahí la importancia de monitorear precisamente qué impactos puede tener para la salvaguardia y la convivencia de las comunidades. Entonces, ¿qué riesgos existen? Porque ahorita vamos a ver alternativas, porque a veces no lo consideramos. ¿Qué puede tener el patrimonio cultural y material en el turismo? Para que ustedes también aseguren que la experiencia del visitante va a ser de algo donde no va a haber una comunidad que ha sido afectada. Porque siendo muy honesta y hablando así muy abiertamente, los que hemos tenido la posibilidad de generar o participar en turismo cultural, somos personas que tal vez nos informamos mucho. Hoy en día en las redes sociales, en el internet, nosotros podemos buscar en internet de qué se trata la tradición, y si yo llego a un lugar y veo que no es lo que la gente comenta y dice, uno decir, ah, no, yo creo que me están estafando o aquí algo pasó, porque no es lo que yo he leído sobre esta tradición. Es un turista muy informado. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Que el patrimonio cultural y material más bien sea una fuente que ayude a educar, a sensibilizar a las dos partes. ¿Por qué? Porque yo también puedo aprender de valores externos, pero que no lleguen a impactar precisamente mi conformación como tradición y como comunidad. Entonces, ¿qué riesgos puede tener el patrimonio cultural y material con el turismo? Que no ha sido bien planificado, que no ha sido monitoreado o conversado entre las partes. Bueno, congelación, sin ningún escaso desarrollo para las dos partes. O sea, como de que existe aquí un grupo de artesanos, pero ahí llega un momento en que ya la gente, no, ya no quiero eso, algo pasó que no está sucediendo, que fue que tal vez ellos por hacerlos más atractivos cambiaron los diseños, los colores y demás, y ya es otra cosa por completo de lo que tradicionalmente era, porque por agradar tal vez un poco la parte comercial. Entonces, llega un momento en que se congela porque yo no quiero comprar eso, yo quería algo más auténtico, más propio de las tradiciones, pero se distorsionó en el camino. Por otro lado, sobre explotación de los recursos naturales, puede ser que hacer canastas, hacer máscaras de madera sea algo muy atractivo, no planificamos qué implica un impacto ambiental y empezamos a consumir los recursos naturales.
y los consumimos y los consumimos al punto en que ya generamos un impacto, no solo en mi comunidad, sino que por conseguirlo también empiezo a generar ese impacto en otras comunidades. Entonces, un turismo planificado le permite a las dos partes pensar, ok, si vamos a tener un emprendimiento que va a hacer que aquí vengan turistas y que vayan a consumir estos productos, quiere decir que si antes teníamos una norma de uso, de extracción de cierto recurso para generar esta artesanía o consumir este alimento y demás, vamos a tener que planificar de qué manera no se genera un impacto. Porque la idea de esto es que se genere beneficios para todos, ¿verdad? Sin afectaciones ni a la cultura ni al medio ambiente. Por otro lado, que hay una pérdida de la función y el significado, donde ya se empieza a producir en masa y ya no es con el mismo significado o el mismo valor o los elementos que representan a las personas. Cuando un objeto, como les dije antes, un objeto como una artesanía, pierde ya su valor, ya la gente no la ve como yo me identifico con ella, y ahí estamos entrando en un gran riesgo. Entonces es muy importante que cuando las personas vayan y visiten a estos portales de tradición, quieran consumir sus productos, por decirlo así, o sus bienes, sean porque verdaderamente saben que representa algo para la comunidad y la comunidad todavía se siente identificada. Entonces siempre tenemos que estar promoviendo el valor que tiene este tipo de tradiciones para las comunidades y lo que representa también para el nivel nacional. Por otro lado, se descontextualiza, qué sé yo, que yo diga, ah, no, vamos a hacer el baile de la yeguita en marzo para que la gente lo vea, pero es que no es así la tradición. Entonces ya empieza a tener pérdida del contexto, no solamente de la fecha, sino de las personas que participan y se convierten en recreaciones e incluso shows que ya no tienen, que son vaciados de su contenido tradicional. Y eso es muy importante porque las dos partes tienen que evitarlo, no solamente porque el turismo lo demanda, sino también porque la comunidad puede ser que para hacerlo más llamativo empieza a distorsionarlo y afecta también al turismo. Entonces es aquí donde todos tenemos que tomar una posición muy importante de los componentes tradicionales y no llegar a un punto donde se pierde o se empieza a tergiversar una tradición. Porque lo más importante no solamente es ponerlo en práctica, sino que no pierda su significado y que esté dentro de un contexto de valores y de historia propia de la tradición. Por otro lado, evitar apropiación indebida. Ya se han dado casos en Costa Rica en que se han dado apropiaciones indebidas de ciertas prácticas artesanales, platillos y demás, incluso hasta palabras, parece extraño, donde se han patentado, se han intentado patentar palabras propias de lenguas indígenas sin tener el consentimiento de la comunidad. Entonces, también eso es muy importante porque la apropiación indebida de conocimientos y de prácticas afectan no solamente el patrimonio cultural y material, sino también hasta las relaciones entre las comunidades. Y no queremos que el turismo o alguna práctica económica ligada precisamente al patrimonio cultural y material genere esos resultados, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que ser muy respetuosos de la apropiación, de los conocimientos colectivos, de propiedad intelectual colectiva que existe dentro del patrimonio cultural porque le pertenece a la comunidad, no a una persona. O sea, yo porque sea conocedora de cómo se hacen canastas, no quiere decir que yo soy la dueña del conocimiento. Esto me llegó porque hay una comunidad que lo ha practicado y que lo ha transmitido de generación en generación. Entonces son conocimientos colectivos, entonces hay que ser muy respetuosos de esos. Y por otro lado, pensar de que si vamos a hacer actividades que me liguen con las comunidades, que las dos partes salgan beneficiadas, ¿verdad? Porque puede ser que yo, no sé, promueva un tour o diga, mira, aquí en Palmares todos los fines de semana se reúnen a vender comidas, entonces yo voy a llevar grupos, pero nadie les compró. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no les compraron? Es que no han sabido colocarse, no se está sensibilizando, pero bueno, entonces los artesanos se prepararon, hicieron un montón de cosas, pero no ven los beneficios. Entonces aquí la idea es que cuando se planifique y se piense que existen recursos patrimoniales que podrían ser asociados al patrimonio, se piense de una manera en que las dos partes se beneficien, no solamente con la parte de sensibilización y educación, sino hasta con los recursos económicos que puede generarle a las dos partes. Ahora, ¿cómo podemos mitigar esto? Porque son riesgos, pero pensemos en que no todos son riesgos, también hay beneficios y los podemos mitigar. Bueno, es muy importante buscar la participación y tener el consentimiento de la comunidad. Ciertamente no todas las comunidades costarricenses cuentan con inventarios culturales. Y aquí es donde voy a meter la cuchara
en el sentido de que la convención indica que una de las herramientas más importantes para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial es hacer inventarios culturales. Los inventarios culturales es un inventario que me permite hacer un barrido, por decirlo así, un reconocimiento en mi comunidad de qué hay dentro de las manifestaciones culturales. Hay canciones, hay artesanos, hay recetas, bueno, ¿qué hay? Porque dentro de la oferta turística, si yo quiero ofrecer e incorporar la cultura local o regional dentro de las actividades vinculadas a mi emprendimiento o empresa turística, yo necesito saber qué hay. Desafortunadamente no existen inventarios culturales y es muy importante promoverlos. De hecho, hay varias municipalidades que desde su misma iniciativa lo han desarrollado. Ejemplo de ellos, bueno, Escazú fue una municipalidad que hizo desde sus propios recursos un inventario de recursos de patrimonio cultural inmaterial, pero también nosotros como Ministerio de Cultura hemos colaborado. Recientemente se desarrolló un inventario cultural en San Carlos sobre elementos inmateriales, también se ha llevado a cabo en Turrialba, se ha llevado a cabo en Cahuita, y entonces con esto queremos decir de que existen formas de poder llevarlo a cabo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no lo va a llevar a cabo el Ministerio de Cultura porque no tiene los recursos o no está dentro de los planes de gobierno que tenemos que cumplir? Nosotros dentro de la Unidad de Patrimonio Cultural Inmaterial y también la Unidad de Cultura y Economía del Ministerio de Cultura, se tienen herramientas donde nosotros podemos asesorar y capacitar a entidades, comunidades, municipalidades, para que conozcan cómo llevarlo a cabo y lo pueden desarrollar como un proyecto comunitario donde todos ganan. Es que conociendo qué hay es la única forma en que yo pueda ofrecerlo. O sea, yo no puedo llegar a una pulpería y decir, perdón que use un ejemplo de pulpería, pero es una forma en que a veces comprendemos, y decir, mira, ¿tiene arroz? No, no hay arroz. ¿Y tiene frijoles? No. ¿Y mantequilla? Sí, tengo mantequilla. ¿Y tiene café? No, no tengo café, pero tengo 25 tapas de dulce. Y yo, pero es que lo que la gente le está pidiendo a usted es café, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo claro qué es lo que hay en mi comunidad, en lo que me refiero, ¿cómo rayos, perdón que utilice esa palabra, voy a saber cuáles las necesidades que tienen de salvaguardia? Puede ser que en nuestro cantón, en nuestras localidades, hayan elementos de patrimonio bellísimos, pero que en estos momentos están entrando en riesgo de perderse porque no los hemos sabido identificar. Entonces, los inventarios le van a ayudar a las comunidades y emprendimientos como el turismo a reconocer qué hay, que está bien salvaguardado, que incluso puede estar en riesgo, para ver qué acciones como comunidad podemos establecer para que eso no se pierda, y más bien nosotros ver de qué manera colaboramos. Puede ser que hayan recetas riquísimas, puede ser que hayan elementos de artesanía bellísimos que se están dejando de practicar y que podrían ser súper llamativas y de muy buen gusto para incorporarse en actividades turísticas. Entonces es muy importante incentivar la participación de la comunidad y contar con su consentimiento, por supuesto, porque ellos son parte de ello. Uy, perdón, fue que tenía aquí el celular y se me cayó. Por otro lado, es muy importante, una vez que yo estoy contemplando incorporar la cultura local de mi comunidad en mis propuestas, es fortalecer las capacidades de esas comunidades, porque si yo no, si todos estamos en un mismo nivel de fortalecimiento de capacidades, vamos a poder hablar el mismo idioma. Vamos a poder decirle, mira, aquí va a venir población de la misma Costa Rica, pero también pueden venir personas extranjeras, donde te pueden hablar en inglés, en francés, en alemán, todos los idiomas que pueden ser de personas que no hablen español, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo vamos a atender? Porque si vamos a llevarlo para que una persona les enseñe cómo hacer hasta una tortilla, qué sé yo, un taller de cómo hacer comida tradicional, pero la persona no va a tener quien le traduzca y demás, entonces es llevar un momento en que todos sepamos qué implica, por un lado, la tradición y los valores que se necesitan para llevarla a salvaguardar y exponerlo a otras personas, y también que ellos conozcan qué implica el turismo, cómo se desarrolla, y al estar en ese nivel de fortalecimiento y empoderamiento de los dos, van a ser más viables la posibilidad de conectar emprendimientos, elementos de la cultura local en elementos de turismo. Por otro lado, si ustedes creen que desconocen de qué manera llegar a un nivel, es buscar la consulta. Bueno, nosotros en el Ministerio de Cultura damos asesorías con respecto al patrimonio cultural inmaterial, asesorías en lo que son inventarios culturales,
planes de salvaguardia que incluyen el elemento de turismo, porque siempre casi que están, es un elemento transversal, pero también en elementos que tienen que ver con qué es el patrimonio, cuál es el rol de las personas. Y entonces ahí es donde le podemos hablar a las dos partes de qué manera pueden entenderse. Entonces, buscar mecanismos que les capaciten a las dos partes, siempre evaluar los riesgos y estarlos evaluando, monitoreando, decir, bueno, un riesgo que podemos tener es que esto se pierda el contexto, se hagan recreaciones y shows. No queremos eso, queremos que el turista verdaderamente vea la tradición tal cual, que no esté distorsionada, que no esté exagerada, pero también entonces explicarle a la comunidad que es muy importante que ellos se apeguen al elemento tradicional. No quiere decir que las cosas no cambien, con el tiempo las cosas van cambiando, pero sí siempre dentro de un rango de que esos cambios son necesarios para la salvaguardia y que no se están perdiendo elementos esenciales. Entonces, siempre es muy importante tener planes donde las dos partes evalúan riesgos y se están monitoreando, porque la idea aquí es que ninguna de las dos partes salgan afectadas. Buscar de qué manera se pueden hacer marcos éticos, jurídicos, si fuera el caso de que ustedes establezcan, no sé, algún reglamento y demás que le permita a las partes estar protegidas, siempre asegurar el derecho a los derechos intelectuales y medidas que aseguren a las comunidades ser principales beneficiarios, pero no en el sentido solamente económico, sino también en el hecho en que son incorporadas en los planes de desarrollo, que fueron consultadas, que se les dijo, ustedes van a formar parte, de qué manera ustedes con esta tradición pueden ofrecer para ser incorporados. Esto les puede ayudar en su desarrollo económico, en la sensibilización, en el apropiamiento, en fortalecer ese sentimiento de identidad para que esa tradición no se pierda. En realidad el turismo ayuda muchísimo en eso, pero tiene que hacerse de una manera en que hay consentimiento de las dos partes y se planifica y se da seguimiento para evitar riesgos. Ahora, un ejemplo es la comida, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza del universo. Aquí lo podemos ver desde la medicina natural tradicional que tenemos en Costa Rica, que somos súper fiebres y que nos encanta la medicina tradicional. Todos sabemos para qué sirve la mata de no sé, de menta. Si nos sentimos mal, bueno, la menta, un tecito de menta sirve para esto, para aquello, y la matica esto, y hasta en los patios tenemos ese montón de maticas porque la abuela, la mamá, el tío nos han dicho esto funciona y son nuestras partes de nuestra medicina tradicional, ¿verdad? Entonces, esos son parte de los conocimientos que tenemos ligados a la naturaleza del universo, las técnicas artesanales de cultivo, incluso de pesca. Otro ejemplo de estas manifestaciones de ámbito es la extracción o lo que implica el aprovechamiento de materias primas para las artesanías que están presentes en nuestras comunidades. Lo que pasa es que a veces solo vemos el producto terminado, pero qué bonito es conocer la experiencia de cómo es que se produce, cómo es que se genera todo lo que hay. Imagínate la posibilidad de no solamente ver el producto terminado, sino la experiencia de que o un artesano me cuente cómo es que se hace, ya sea porque yo puedo ir a su taller y verlo, o tener un centro cultural donde en un muro se expliquen paso a paso cómo se hace, desde la historia de ese producto, para que cuando yo llegue a un lugar donde lo vendan, yo diga, ay, yo leí eso en un centro, yo quiero tener. Entonces, son cosas que permiten a las personas valorar y conocer la historia que hay detrás, los valores que hay detrás del patrimonio cultural y material, y que dentro de lo que son las prácticas turísticas nos ayuda muchísimo. Aquí hay un último ejemplo que son las bases de la cocina tradicional. Cuando nosotros nos comemos un tamal navideño, pues tenemos que buscar un montón de elementos, ¿verdad? Desde la masa, la carne y todo lo que le agregamos. Dicho sea de paso, no hay una receta de tamal navideño idéntica a otra. Todas las familias tienen su propia receta y hacer la tamalidad es todo un ritual donde implica planificación, roles, porque no es cualquiera el que hace la masa, no es cualquiera el que amarra el tamal, los sabores que le ponemos, que con pastas, que sin pasas y demás. Bueno, todo eso es parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. No solamente la receta, sino convivir y todo lo que implica, y al final hacer el famoso tonto, que uno dice, ¿qué es el tonto? Bueno, el tamalote grandote con todo lo que sobró. Bueno, eso es parte de nuestras tradiciones, pero para que nosotros podamos tener eso, para que llegue un plato a nuestra comida, tenemos que valorar que tuvo que haber sido sembrado. Entonces, ¿hay conocimientos ligados a esa siembra y a ese cultivo y a esa cosecha? Por supuesto, hay conocimientos ligados tradicionales, lo que me permite desde clasificar cuáles son las semillas que sí me van a servir para el consumo y cuáles me van a servir para producir posteriormente nueva cosecha,
saber en qué momento está el cultivo ya generándose, cuándo es el momento de cosechar y recolectar. Después llegamos a la parte de preparar un alimento, que implica ya no solamente la selección de ciertos alimentos, sino también el ritual familiar de participación, de cuánto tiempo se lleva, en qué festividad lo llevamos a cabo. ¿Comemos arroz con pollo siempre? Ah, sí, pero a veces dependiendo del arroz con pollo es importantísimo para un cumpleaños, es parte de las tradiciones ticas, ¿verdad? O un rice and beans, o un cevichito. Entonces, preparar el alimento implica todos esos pasos anteriores que están ligados a conocimientos ligados a la naturaleza y que muchas veces los vamos a hacer asociados a festividades o eventos importantes. Tal vez yo como turista no voy a poder estar en ese evento, pero si me cuentan que este es un platillo tradicional en mi comunidad, porque se hizo un inventario y conocemos cuáles son los platillos tradicionales, también vamos a darnos cuenta que hay ciertos productos que son súper tradicionales, que la yuca, que los frijoles, que el maíz y demás, para poder hacer esa receta. Entonces, es tener todo el contexto posible que permite la salvaguardia. Entonces vean cómo, en un ejemplo, cómo la cocina tradicional costarricense, digamos, envuelve un montón de elementos del patrimonio cultural y material que le permite a las comunidades su valorización, seguirse identificando, seguirlos poniendo en práctica y a la vez le permite a las comunidades compartirlas con los turistas y que los turistas conozcan. O sea, que si yo voy a llegar a un restaurante y me van a decir platillos internacionales, de sí, yo puedo comer pizza y otras cosas que no son aquí, pero que también haya una carta de productos, de recetas tradicionales y decir, bueno, hoy les estamos ofreciendo esta receta. Esta receta está compuesta de estos y estos alimentos tradicionales, se produce para tal evento, se hace de esta manera y hoy lo estamos ofreciendo aquí para que la gente conozca no solamente el sabor, sino la historia que llevó a que ese sabor pueda ponerse en práctica. Entonces, son elementos muy importantes que se pueden llevar a cabo. Henry, te doy la palabra con el consentimiento de las comunidades. A menos de que haya alguna pregunta, doña Celia. No, perdón, doña Dayana, acá está don Fernando Sandí que dice, desde la Cámara de Turismo y Comercio de los Chiles nos agrada mucho los temas en discusión, la cultura, tradiciones, arte, gastronomía. Ha sido un valor poco utilizado o aprovechado dentro de la oferta turística territorial, lo que le daría un valor agregado muy importante y que nos puede diferenciarnos entre las regiones, ¿verdad? Esa es una opinión de don Fernando Sandí. Muchas gracias, Dayana, eso es lo que dice él ahí. Y de hecho, don Fernando está llegando a un punto importantísimo, es que en realidad un turista viene y conoce Costa Rica por muchas cosas que somos populares, ¿verdad? Nuestra biodiversidad, nuestra riqueza natural es envidiada a nivel internacional, pero también cuando el turista viene, sí, está en Costa Rica, entonces es importante que conozca de una forma muy apegada a las tradiciones, cómo es que Tico habla, come, los elementos de artesanía propia de su región, para que se dé cuenta que Costa Rica es más rica de lo que nos imaginamos. Ahora, yo recalco esto, en los Chiles, una zona con gran riqueza natural, cultural, ni para qué. Entonces, ahí es donde uno dice, qué interesante es ver la riqueza que puede tener los chiles, que tal vez a nivel tradicional puede diferenciarse un poquito de lo que hay en San José. Entonces, ¿qué recetas tradicionales pueden haber en los chiles que la gente tiene que probar? ¿Cómo no va a conocer eso? Y nos puede pasar por todos. Yo vuelvo a recalcar el hecho de que es muy importante los inventarios culturales. Imagínate que en los chiles se haga un inventario cultural que le permita conocer precisamente las riquezas en la parte del habla, de las artesanías, de los conocimientos ligados a la naturaleza, su música, sus bailes y demás. Entonces, todos los cantones deberíamos, por una cuestión de salvaguardia, pero también si tienen ligamentos con la parte turística, desarrollar proyectos que permitan estos inventarios y nosotros, pues, como Unidad de Patrimonio Cultural, tenemos herramientas que les podemos facilitar para que ustedes puedan llevar a cabo ese proyecto de inventario que beneficie a todas las partes. No solamente con el inventario, también les podemos asesorar inventario, planes de salvaguardia y seguimiento para que también lo puedan contar. Sí. Para que vean que no quedan solitos. Casualmente, doña Stephanie Shelley dice, buenos días, ¿algún contacto de la unidad de PCI para organizar un posible inventario en alguna comunidad? Muchas gracias, nos dice doña Stephanie. Para el contacto que le podemos aportar ahora al final. Claro, con todo gusto lo tenemos. Exactamente.
Sí, yo le dije que al finalizar, pues en la tarde o el transcurso de la tarde, les enviaría sus contactos con la información que les voy a remitir a cada uno de los participantes, ¿verdad? Creo que don Fernando tenía la mano levantada, si no me equivoco. Sí, no sé Ajá, si ¿verdad? puedo hacer un comentario. Sí, Claro que se sí. puede. Sí, puede aportar. eh, Gracias. primero que nada, muchísimas gracias a ustedes y a todos los que participan en esta excelente charla. Gracias. Quería pedir la palabra precisamente para contarles que aquí en el Cantón de los Chiles estamos haciendo un trabajo de inventario, como estaba contando hace un momento la compañera que está exponiendo. Estamos haciendo un inventario y para eso hay dos organizaciones que nos están apoyando. Un inventario completo de quienes trabajan en temas de gastronomía, de cultura, tradiciones. Estamos trabajando en cómo recopilar con los actores originales algunas historias, especialmente con aquellos señores mayores que tienen esos saberes que ustedes están hablando, para que queden también documentados, sea más fácil agregarlos a una oferta turística diferenciada. Entonces, ahora que ella decía de que pueden ayudar en temas de inventarios, en planes de salvaguarda, a mí también me gustaría que nosotros pudiéramos tener el contacto luego para asesorarnos un poquito, pedir alguna información, porque sí es cierto que uno de los problemas, de los defectos que tenemos en las comunidades es que no sabemos precisamente. Tenemos la idea general de que puede ser un inventario, la idea general de que sí, como dice usted muy bien, en muchas casas llega uno y en el jardín no solo hay flores, sino que también ahí tienen yantén que para el dolor de panza, que usan las hojas de guayaba para la otra cosa, y etcétera, etcétera. Pero se maneja en una escala bastante pequeña que no llega a ese punto de convertirlo en un factor de diferenciación, porque tal vez no le damos la importancia debida. Entonces, sí es muy importante continuar trabajando en este tema, porque la cultura, siempre he dicho, es como la pata renca que tiene este banco del turismo. Nosotros no sabemos, llegamos a muchos lugares y a mí me ha tocado como presidente de la Cámara contestar preguntas de gente extranjera que me dice, pero Fernando, ¿qué más cosas hay aquí en Costa Rica? Porque cuando yo llego y pregunto por comidas, dicen que lo tradicional es el gallo pinto, y yo tengo 12 días de estar aquí, y todos los días me recetan gallo pinto en la mañana, ya yo no quiero gallo pinto. Y si pregunto por otra cosa, dicen el arroz con pollo. Y si digo ya no quiero arroz con pollo, entonces la oye carne. Y así por el estilo, y entonces, como que esos platos siempre están en la mente de todo el mundo y pensamos que eso es lo único tradicional. Cuando, por ejemplo, llegó una chef de la UNED y nos dio aquí una charla y les pidió a todos los compañeros de las cocinas que se reunieron, de las diferentes cocinas de restaurantes y sodas, ya con eso paro, para dejarle la idea nada más a usted allí pendiente, y les dice, traigan ahora más tarde una papaya verde. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Un picadillo de papaya? No, traigan una papaya verde nada más. Y con eso les enseñó, y otros elementos que ella traía, a hacer una ensalada fría de papaya verde. Nunca, posiblemente otros las conozcan, pero aquí nadie había hecho en una cocina algo diferente a un poco de repollo con tomate o a una lechuga con tomate y pepino, etcétera. Y nos hizo una diferenciación y nos dice, vea, ustedes tienen aquí elementos propios. Aquí hay papayas, aquí hay tubérculos, aquí hay unos coyolitos que hay a la orilla del río Frío, que dicen las abuelas que los usaban antes, que no habían confiteras ni confites, los cogían en ciertas épocas del año y los endulzaban, los freían, los endulzaban y los convertían en confites para regalarle a los niños cuando no había otra cosa. Entonces, ves, esas cosas que usted dice son correctas, son excelentes, pero tenemos que divulgarlas más y hacer que la gente en las comunidades pueda hacerlo. Ya con esto me callo porque estos temas a mí me emocionan, pero muchísimas gracias por la Con todo oportunidad. gusto, Fernando. Más bien, aprovecho esto que usted está mencionando para informarles de eso. De hecho, dentro de lo que son las estructuras del inventario que nosotros asesoramos para que las comunidades lo lleven a cabo, porque nosotros no tenemos la oportunidad de ejecutarlo, pero sí tenemos todas las herramientas para que las comunidades se puedan organizar y con nuestro asesoramiento pues los puedan implementar.
un inventario no se hace de un día para otro, es un trabajo que necesita articular a la comunidad y de mucha participación y genera productos muy lindos. ¿Qué les ofrecemos nosotros? No solamente las fichas que se tienen que llenar para ir llevando el registro, sino también la posibilidad de poder subir todas esas fichas de registro de cada elemento en el sistema Cicultura, que es precisamente esa base de datos que tiene el Ministerio de Cultura, con el cual se llevan hasta estadísticas de participación y se promocionan a las personas. Eso quiere decir que si yo pongo los chiles en esa base de datos de Cicultura, que tenemos en la página web del Ministerio de Cultura, me sale todo lo que esté registrado para los chiles, desde los artesanos, desde los restaurantes, desde los lugares, no sé, simbólicos que puedan tener y demás. Entonces, es muy interesante. También nosotros, dentro de lo que es los inventarios, le solicitamos a las municipalidades o entidades que coloquen un enlace dentro de sus páginas web para que cuando yo visite, qué sé yo, la página de la municipalidad o algunas, tenga un enlace directo para ver todos los resultados de ese inventario. Entonces, yo ya tengo la posibilidad de que si tengo que planificar algo, las personas sepan que está disponible en la web. Entonces, esto le permite a los artesanos, a los portadores de tradición, darse a conocer en una página que es como decir las páginas amarillas de la cultura costarricense, que nos permite, y dicho sea de paso, si ustedes quieren saber qué hay en San Carlos, qué hay en Turrialba, qué hay en San José y demás, ustedes nada más se meten ahí y les va a salir todos los que de manera voluntaria se han inscrito o los resultados de los inventarios culturales. Y finalmente, la posibilidad de que las personas puedan darle seguimiento y actualizarlo. No es que porque yo ya hice un inventario está ahí, no, los inventarios se tienen que ir actualizando y monitoreando, entonces les damos eso. El resultado de muchos de estos inventarios es que encontramos muchas manifestaciones culturales que vale la pena que hagan planes de salvaguardia. Los planes de salvaguardia es un plan que le permite una serie de pasos que aseguran que la práctica siempre se va a llevar a cabo de una forma registrada, monitoreada y apegada a la tradición, y que si tienen retos a enfrentar a futuro, por ejemplo, la reciente pandemia, que hizo que muchas manifestaciones culturales no se pudieran llevar a cabo, bueno, ¿qué hacemos cuando se nos presenta esto para que no entre en riesgo la práctica? Entonces, para que ustedes sepan que la forma de hacer los inventarios puede ser muy variada, pero nosotros ya tenemos una forma que hemos practicado en muchísimos cantones que ha dado resultado, está ya estandarizado. Les permite a ustedes no tener que, perdón que lo diga así, quebrarse la cabeza a ver cómo registramos. Ya tenemos los instrumentos hechos. Nosotros les damos la charla, se los damos, incluso le damos charlas a las personas para que lo suban al sistema de Cicultura y con eso ustedes tengan una base de datos en internet para poder precisamente enriquecerla y saber que todo el mundo tenga acceso a los resultados de lo que hay en sus comunidades. Entonces, eso era lo que les quería comentar. Excelente. Muchas gracias más bien por la información. Sí, y acá doña Jennifer Castro dice, ¿sería conveniente hacer uno de estos inventarios basados en el índice de progreso social cantonal con el fin de que el trabajo que se haga vaya a generar un aporte a la comunidad? Esa es una consulta. En realidad, dentro de lo que nosotros hacemos en estos inventarios, no es solamente registrar. Miras qué interesante, porque de hecho la última encuesta de cultura costarricense le permitió conocer todo lo que genera la cultura a nivel económico en Costa Rica. Y nos dimos cuenta de que casi que lo que genera la cultura a nivel de producción y venta de servicios es bastante alto, no es un recurso tan menospreciable como muchos nos podríamos imaginar. Entonces, dentro de lo que se hacen en estos inventarios, también nosotros tenemos la oportunidad en algunas fichas de preguntarle a las personas sobre los recursos que ellos reciben, cuánto perciben por la venta de ese servicio y demás, y nos permite tener ese tipo como de estadísticas para saber cuánto representa, digamos, este tipo de servicios culturales dentro de las economías cantonales. No es algo que nosotros podamos pensar que a nivel estadístico es total porque no se está haciendo un censo, es un inventario voluntario, no a todo el mundo le gusta estar incluido, pero sí permite tener cifras muy interesantes. De hecho, sé que no tiene que ver con la cuestión del desarrollo, pero ahora me acabo de acordar de algo que dijo Fernando sobre las recetas. Nosotros hemos hecho inventarios donde nos vamos para atrás de la cantidad de recetas tradicionales en número que tiene Costa Rica, pero que no necesariamente consideramos que son tan
tan importantes como para ofrecerlas en un menú de un restaurante, pero que en realidad mueven la economía costarricense. Lo que nosotros consumimos implica conexión con la agricultura que hay en nuestras regiones y que nos hablan de la necesidad de que ciertas prácticas culturales se sigan llevando a cabo para que se sigan generando movimientos y actividades económicas en otras áreas. Entonces, los inventarios culturales en realidad sí permiten permear o por lo menos ver de una forma muy indirecta cómo se mueve mucha de la economía y qué se debería seguir promoviendo para precisamente ver los índices en las comunidades. Claro, gracias. Dice Stephanie Porras que si tiene un costo este acompañamiento, que le podrían No, brindar ustedes. para nada. Nosotros hacemos la asesoría, nada más lo único que se necesita es, bueno, por un lado siempre trabajamos con las comunidades portadoras de tradición. Lo ideal en un inventario cultural es que sea alguna institución o varias instituciones las que se muevan, porque si lo vamos a hacer a nivel cantonal, pues implica de que hay que hacer toda una organización bastante grande, pero nosotros lo que hacemos es asesorarles para que ustedes sepan cuál es la metodología que se tiene que aplicar. Les damos todas las fichas, todos los materiales que tenemos y les ayudamos en el seguimiento para que ustedes se sientan empoderados y puedan llevar a cabo eso. Entonces, es simplemente un correo que se envía solicitando una asesoría sobre lo que implica un inventario cultural. Nosotros primero lo que hacemos es explicarles de qué se trata, qué etapas tienen, para que ustedes tengan un contexto general, ya sepan de qué manera se tienen que organizar y a partir de ahí se toma la decisión de la manera en que ustedes consideran más conveniente. Y ahí nosotros seguimos, no tiene ningún costo porque es parte de los servicios que da la Unidad de Patrimonio Cultural y Material. Perfecto, muchas gracias. Para Me servirles. gusta. Continuado. Muchas gracias. No, más bien Henry se disculpa. Mira, que Henry tuvo que atender. Es que Henry es el coordinador del Premio Nacional Emilia Prieto, que es el premio que se da anualmente a una persona o entidad sobre su labor en la salvaguardia del patrimonio cultural. Es de los premios nacionales del Ministerio de Cultura. Y tuvo que atender en estos momentos una consulta que le llegó. Entonces me dijo que si podía cubrirlo. Entonces voy a decir, que es la última parte ya de la presentación. Ok, está bien, gracias. Muy bien. Ok, entonces, vamos a hablar del consentimiento de las comunidades. Vea, el consentimiento, según la convención, es que todas las comunidades tienen que dar su consentimiento para participar en cualquier proyecto que se les vaya a ayudar. Sea un proyecto turístico, un proyecto social y demás. De cualquier cosa donde implique patrimonio cultural y material, según la convención y este instrumento jurídico, nosotros tenemos que generar un elemento donde se le asegure que la comunidad va a dar el consentimiento previo, libre e informado. Y en el caso de los proyectos turísticos, pues obviamente no queda por fuera. Entonces, si sabemos que hay una comunidad de artesanos, una comunidad de cocineros o una comunidad de sabaneros o de personas que practican cierta tradición y los queremos involucrar, lo ideal es generar con ellos, todo esto nosotros se los explicamos en las asesorías, pero generar con ellos un documento donde ellos dan su consentimiento de que quieren participar, de que conocen el proyecto, los objetivos, el alcance, que se analizaron los riesgos y demás, o sea que ustedes hicieron reuniones con ellos y les explicaron, y que ellos digan si queremos participar. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión como, pues un contrato no, pero sí una cuestión que ambas partes pues les funciona para poder trabajar de una forma, digamos, balanceada, donde nadie estuvo forzado. Entonces, ¿qué implica previo? Porque a veces nos ha pasado, no les voy a mentir, que llegan, ay, es que ocupo que me firme esto es para mañana, vea, se trata de esto. No, eso no es previo. Previo es que cuando vamos a hacer planes donde se involucra a la comunidad portadora de una tradición, es donde planificamos de manera tal de que ellos podrían ser parte. Les gustaría, mire, aquí les traigo la información para que ustedes con buen tiempito la lean. Si son una asociación y se reúnen una vez a la semana, una vez al mes, pues en alguna de sus sesiones lean el documento o lo puedan distribuir y lo conozcan. Entonces, de manera previa, cuando hablamos de consentimiento previo, es darle con suficiente tiempo una invitación para que ellos puedan conocer esa información, ¿verdad? Con buen tiempo. Libre significa que no hay presiones, significa que la persona o grupo, entidad portadora de tradición, pues valoró los pros y los contras sin ninguna presión y dijo, sí, sí queremos, no, no queremos, lo que sea, pero fue una cuestión libre, sin presiones, porque a veces ha pasado de que, bueno, si ustedes no se integran, va a pasar que de ustedes quedan, entonces
hay ciertas formas en que podrían generarse presiones y pues de las comunidades se ven forzadas o a decir que sí o a decir que no, pero porque no tuvieron como más opción. Entonces, previo, con buen tiempo, libre de que se les explica, se les da de una cuestión voluntaria de formar parte. Tal vez va a pasar que hay algunas comunidades que son muy celosas y van a decir, no, por ahora no queremos, tal vez más adelante queremos ver cómo les va. Y más adelante ya vieron que el proyecto funciona y dicen, bueno, la verdad es que ahora sí ya no nos dan, ya ahora sí nos dan ganas de participar, ya perdimos el miedo, ese sustillo que teníamos. Adelante, incorpórense, entre más mejor, porque esto nos puede ayudar a beneficiarnos todos y ampliar la oferta turística que podemos tener en nuestras comunidades, ¿verdad? Y informado, aquí queremos hablar de que informados, darle toda la información que consideren. Les vamos a dar esto, y si la comunidad ya analizó y eso, y ocupa más información, se lo damos. De ahí la necesidad que sea previo, que tengan suficiente tiempo para analizar y que si tienen dudas puedan aclararlas, porque sabemos que no necesariamente, bueno, dependiendo de las comunidades rurales, a veces son muy celosas de quién externo llega a las comunidades, si son comunidades indígenas, ni para qué, porque también eso es una forma de organización muy diferente, donde pasa por asociaciones de desarrollo integral. Entonces, informado significa darles toda la información necesaria en el momento en que se les entrega y en el momento en que ellos soliciten más. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con las comunidades y queremos vincularlas con un proyecto, asegurémonos de que se les dio la información con suficiente tiempo, libre de presión, que sea voluntario, con toda la información que ustedes consideren pertinente, para que ellos puedan darles, ojalá si ustedes van a hacer un proyecto de vinculación, un consentimiento previo, libre e informado, donde ustedes también, pues no es que se libran de responsabilidades, siempre vamos a tener responsabilidades, pero se hace en una cuestión donde ustedes se van a sentir muy responsables de que las personas se unieron por voluntad propia, no por presión o desconociendo de qué se trataba. O sea, como para que no digan, es que usted no me dijo de qué se trataba, ¿no? Pero es que veo, nosotros leímos la información y hasta usted firmó un consentimiento de participar, ya sea una persona individual o una comunidad, que a veces la comunidad pues tiene que consultarle a todos los miembros de la comunidad a ver si están de acuerdo en participar. Entonces, aquí unas recomendaciones claves para iniciativas válidas de gestión turística. Vean, es súper válido si la comunidad te da la oportunidad de hacer espacios de creación artesanal. Imagínate qué lindo saber que si en mi comunidad se hace cerámica, hacer un pequeño tallercito de 1 hora, donde ya está todo listo para que la persona venga y con un portador de tradición te explique cómo hacer una vasija, que aunque le puede quedar toda chueca, pero es la experiencia que puede haber ahí, puede ser de eso, de pintura, de carreta o lo que sea. Ustedes tienen que conocer cuáles son las artesanías de sus comunidades, de la importancia de tener inventarios culturales. Pero entonces, en el momento en que ya se conoce, no solamente es una oportunidad de que la persona sepa lo que implica hacer esa artesanía, conozca a los portadores de tradición, se lleve su propia artesanía y también se quiera llevar después una propia, ¿verdad? Entonces, crear espacios de creación artesanal es una oportunidad muy creativa, muy educativa, muy sensible, de que sensibilice, que une las dos partes, a la portadora de tradición y a las personas, que pueden ser un tour semanal o vinculado. Mira, hay un grupo que dice que si usted lo recibe mañana, ok, déjeme ver si tengo, sí, que se vengan, es un tour de una mañanita, se sientan en un espacio condicionado. Por eso la importancia de conocer qué hay, para ver qué se puede ofrecer y qué condiciones se tienen que tener para que los portadores de tradición los puedan recibir y para que el turista tenga las condiciones necesarias para poder estar ahí, ¿verdad? Cumplir con todos los reglamentos que impliquen. Pero entonces, aquí es muy importante valorar que eso es muy lindo y ayuda mucho a la salvaguardia. Por otro lado, importantísimo, yo sé que en Costa Rica en esto nos estamos quedando un poquito atrás, pero vale la pena siempre hacer la lucha de que existan centros culturales, museos, colecciones visitables, centros de interpretación que nos ayuden a entender precisamente esto. O sea, puede ser que en mi comunidad haya una tradición lindísima sobre la pesca, qué sé yo, en los chiles, la tradición de ir a la pesca o lo que sea. Para dar un ejemplo, Fernando, ya que usted habló antes de los chiles, pero tal vez yo no voy a poder visitar eso, pero si en mi comunidad existe un centro cultural donde se expone sobre las artesanías y la historia de los chiles y algunas de las principales tradiciones que se practican, entonces yo voy a poder ir y visitarlo. Tengo la oportunidad, qué sé yo, si hay un restaurancito o emprendimientos de venta de comida, no sé, puestitos y de comida y demás, ahí está. Y a la vez puedo conocer un poquito de esas festividades que tal vez yo no pude disfrutar, pero sé que se dan ahí y que yo diga, ay, qué bonito eso, yo tengo que volver aquí en noviembre, entonces
Vine en marzo, pero tengo una razón para volver. Si ustedes no les hablan de qué hay en sus comunidades, el turista, ¿cómo se va a motivar a volver? O decir, yo voy a hacer el esfuerzo y si alguien me recomienda, voy para Costa Rica en noviembre, tenés que ir a Los Chiles, porque ahí hay una tradición lindísima, que yo no pude estar, pero dicen que es bellísima. Esas son las importancias de los centros culturales, de los museos y demás. Aquí en Costa Rica nos hemos quedado un poquito cortos con esto, pero los beneficios para todas las partes son súper grandes. Por otro lado, promover cursos y talleres, ¿verdad? Donde las personas, por ejemplo, si existen centros culturales que estén adaptados a que existan espacios adaptados para que se puedan dar charlas, que se puedan dar talleres. Por ejemplo, en la comunidad de Mora, en el cantón de Mora, existe un centro cultural donde hay área para dar cursos. Entonces, han ido varias personas portadoras de tradición de la comunidad indígena de Quitiricí y han dado cursos de cómo hacer canastos. Entonces, la comunidad va y ellos aprenden sobre lo que es y las personas entienden lo que es hacer la canasta y posiblemente se está ampliando la posibilidad de que las personas que no conocían esta tradición la puedan empezar a dar, ¿verdad? Revitalizar prácticas, solo por dar un ejemplo. También dar demostraciones. Tal vez yo no voy a poder hacer un tamal porque hacer un tamal implica, usted dando un ejemplo, ¿verdad? Pero la masa se lleva su tiempo. Pero imagínate, es decir, bueno, ustedes pueden ir a tal cocina tradicional y vamos a enseñarle cómo es que se prepara los platillos y ustedes van a tener el gusto después de comerlo. Una demostración de cómo se hace una práctica de los habaneros. O sea, son demostraciones que le permiten a las personas vivir una experiencia cultural apegada a su propio contexto, ¿verdad? Experiencias vivenciales, bueno, una persona que siempre se ha tomado el café porque lo agarra el coffee maker y lo sirve en la taza, pero nunca supo lo que era amarrarse un canasto de café, ir y meterse al cafetal, bueno, supongo que tal vez no va a vivir toda la experiencia de meterse al cafetal a las 5:30 de la mañana y le caiga todo el sereno encima, esa no es la idea, pero de que sí tenga la posibilidad de ver cómo se trata esa cultura cafetalera y cómo es que gracias a esa tradición llega el cafecito a su taza y lo disfruta todas las mañanas, tardes o cuando lo disfruta. Poder también tener la posibilidad de hacer festivales. Si yo sé que en mi comunidad el queso es algo, una práctica tradicional, o las cajetas, ciertos dulces, cierta producción de pejibayo, lo que sea, y podemos incentivar que haya festivales donde se reúnan portadores de tradición a exponer cómo es que ellos le sacan provecho, lo utilizan, eso es bellísimo. Imagínate todas las recetas que pueden salir, qué sé yo, el festival de no sé, de los frijoles, todas las recetas que pueden hacer, y es una oportunidad para hacer un concurso anual de cocina. Entonces la gente puede registrar sus recetas, que de paso es una oportunidad buenísima para registrar las recetas tradicionales, ¿verdad? Entonces, con un concurso que la persona tiene, se puede ganar un premio, registramos recetas y hacemos inventarios culturales y se exponen en el festival, entonces la gente puede ir y comprar, de buscar la comida y demás. Entonces, todas estas cosas ayudan mucho y al final, si ya tenemos inventariado que hay en todas las comunidades, podemos incluso llegar a lo que podría ser de una forma ya más planificada y demás e integral, lo que serían rutas turísticas dentro de un mismo cantón, dentro de una misma comunidad o dentro de todo lo que sería un circuito de comunidades. Entonces, todo esto es válido dentro del PCI y ayuda. Lo único más importante es trabajar aliados con las comunidades, porque ellos son los principales protagonistas en esta parte. Si la persona portadora de tradición aporta sus conocimientos y sus saberes, y nosotros de una manera muy respetuosa los integramos y buscamos que estén las condiciones válidas para que haya visita turística, entonces apoyémoslos a ellos para alcanzar ese nivel y que se puedan integrar. Recuerden que la vivencia y vinculación del patrimonio cultural inmaterial con el turismo nos va a permitir sensibilizar a las personas, a las dos partes, al visitado y al visitante, y un mejor alcance de ese desarrollo sostenible que todos deseamos. No sé si hay comentarios y dudas, y si no, pues estos son nuestros contactos para que ustedes nos puedan llamar, nos puedan escribir y con todo gusto pues estamos para servirles. Muchísimas gracias, doña Séfora, también por la oportunidad. Bien, no, excelente, más bien gracias a ustedes, tanto a usted como a don Henry por esta excelente presentación que realmente nos ha enriquecido todo nuestro conocimiento y poder interpretar mejor
qué realmente significa esa salvaguardia de nuestro patrimonio cultural y material, ¿verdad? Y cómo nuestros empresarios turísticos, desde esas representaciones que tenemos hoy de las diferentes actividades y categorías del turismo y de los diferentes destinos que ellos representan acá, cómo ellos pueden transmitir exactamente al turista de una manera adecuada esas tradiciones y no dejar perder eso, como lo decía don Fernando, ¿verdad? Entre nuestras comunidades o regiones. Realmente es súper valioso, realmente nos aclaró muchas las dudas que teníamos acerca del tema, ¿verdad? Como ustedes lo inició don Henry, ¿verdad? Y entonces ahora, pues bien, la verdad que agradecidos con ello, y yo realmente valoro porque a través de las empresas que optan por aplicar el estándar CST, que integra muchos criterios e indicadores sobre este tema del patrimonio, y cómo ellos a través de su serie de actividades y acciones propuestas, sus políticas y su sensibilización de transmitir esas tradiciones, esa idiosincrasia de sus pueblos hasta ese turista, ese visitante de sus empresas, pues eso es muy importante, ¿verdad? Siempre contribuyendo con la mitigación de ese impacto, como usted bien habló, que es bastante amplio, ¿verdad? Pues realmente muchas gracias de verdad por ello, y felicitar a todos nuestros participantes acá, porque ellos son actores relevantes de esas comunidades, de esos destinos que realmente el día de hoy debemos de llevar ese mensaje, esa experiencia vivencial hacia ese turista que nos visita, ¿verdad? Para que lleve ese gran recuerdo de nuestro país, de esa comunidad, de esa región, con esas tradiciones y cultura propia de esos sitios, ¿verdad? Vamos a ver, acá tenía, vamos a ver, pero para ver acá, yo creo que dentro de eso lo que buscan es que les demos los contactos de ustedes para poder llevar a cabo todos aquellos empresarios que están interesados, ver de qué manera pueden entrar a realizar el inventario de manifestaciones culturales en sus regiones o sus destinos, ¿verdad? Más Entonces, bien, doña Séfora, ajá, lo ideal, ahí pusimos Henry y yo los contactos nuestros, pero ok, ahora lo que estoy pensando es que para poder hacer la solicitud, lo ideal sería mejor a nuestra jefatura, que es doña ok, Paola Salazar. ok, Tal vez lo voy a escribir aquí en el chat. sí, está Se bien, llama Paola Salazar ajá, Arce, ok, jefatura de la unidad. Voy a poner ok, PCI, porque ustedes ya saben que PCI, PCI es Patrimonio Cultural y Patrimonio Cultural y Material. Y el Material. correo de ella es psalazar, Ok, póngaselos acá para que, ok, patrimonio.go.cl. Nosotros básicamente, si ustedes solicitan una asesoría sobre inventarios culturales, lo que damos primero es una charla para explicarlos qué es, qué alcance tiene, qué instrumentos tienen, ok, la logística que implica para que la persona conozca primero de qué se trata. Porque a veces pasa que, ay, sí, yo quiero, pero se dan cuenta que es un trabajo arduo, entonces dicen, no, esto yo necesito unirme con más partes. Entonces, claro, ya claro. conociendo de qué se trata el inventario, es más fácil que tengan un contexto general y a partir de ahí ya empezamos a trabajar en lo que sería, ahora sí, ya tiene usted la estructura, cómo quiere trabajar, te vamos a asesorar cómo ejecutarlo y te vamos a dar toda la información necesaria. Excelente, excelente, no, no, de verdad. Digamos acá, invitados cordialmente a visitar los chiles, dice don Ay, qué Fernando. lindo, sí, tan bello aquello Chile. Bueno, unas personas que tuvieron que retirarse tienen otra reunión, pero realmente ellos están interesados en dar continuidad a esto. Y yo me quedo también con una frase que tienen ustedes en su eslogan del Ministerio de Cultura, que vivir cultura es crecer como país. Y realmente eso es parte de cada uno de nosotros que representamos acá en esta charla especializada, que realmente cada uno de nosotros representa una comunidad, una región, un destino, y que realmente somos parte o portadores de conllevar a otros a conocer nuestras tradiciones propias, ¿verdad? Entonces, realmente muy agradecido, Dayana, agradecida. Dayana, disculpe, el correo lo pasó por el chat, es que no aparece, creo que no le debo Ay, yo enviar. creo que se lo envié, a ver, ay, yo creo que Eh, se lo envié a una persona, es que toqué, ah, mira, Aldea Pura Vida, mira, no me di cuenta que le di un mensaje directo, voy a darme un chance.
Perdón. Qué babosa. Voy a darle todo. Sí, Seguro toqué el escríbalo mensaje acá. de ellos Sí, sí, Sí. ajá, exactamente. y no lo Escríbaselo por ahí, ajá, puse a nivel de nuevo. general. Ajá, ajá. Qué curioso, no me había dado cuenta que existía esa función en... Sí, es que a Sí. veces uno queda en uno, ajá, exactamente, queda como que entró en uno ahí. Voy a ver. Y más bien yo muy agradecidos con todos y gracias a Rebeca por acompañarnos también acá y a todos ustedes como participantes de esta charla especializada que nos brindaron ese tiempito que se nos extendió un poquito más, pero realmente todos los temas que se abordaron, los 4 temas y más, realmente fueron muy enriquecedores para todos nosotros, de verdad, en aprender el día a día. Y todos los días se aprende, como dice uno, y fortalecemos nuestros conocimientos, que es muy importante, ¿verdad? Que eso es parte relevante de todos nosotros, que somos actores principales de todo esto, ¿verdad? Realmente muchas gracias a todos y si tienen alguna consulta adicional, no sé, si tienen alguna consulta más que quieran levantar su mano y abrir su micrófono, por favor. Están bien todos, entonces. No tienen consultas, quedó súper claro, entonces. Qué dicha, entonces. Sí, Estamos más para bien. servirles. Muchas gracias de verdad a todos y casualmente ahora en la tarde les haré llegar la información, de verdad muy amables y que esté muy bien. Les deseo muchos éxitos a nivel de sus gestiones en sus empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Buenas Hasta tardes. luego, Con mucho gracias. gusto. Que esté Gracias. muy bien. Muchas Hasta gracias. Muchas luego, muchas gracias. gracias a todos. Gracias. Que esté muy bien. Un gusto en Gracias. verlos y escucharles de nuevo y esperemos el próximo mes volvernos a encontrar. Muchas Gracias, gracias. Éfora. A ustedes, con mucho gusto. Gracias, a buen ustedes, día. más bien. Buen día. Mm. Buenas tardes que tengan. Perfecto, muchísimas gracias. Yo lo llamo Con a mucho su gusto. mensaje. Gracias, que esté muy bien. De verdad, un gusto compartir la mañana con ustedes. Que estén súper bien. Estuvo interesante. Sí, 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 es interesante, de verdad. Ya tenemos acá algunos. Argeli todavía está ahí. Que no la visualizo, Argeli. Veo el nombre, pero no la he oído. Argeli, Tiffany también. Sofía. Sofía, ¿todo bien, Sofía? Yo creo que ya se están desconectando, es que Ya se como están cuesta a veces, desconectando. sí. Sí, 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 sí. Ajá. Bueno, Seforita, Bueno, que siga disfrutando de sus vacaciones. aquí está, Entonces, aquí haciendo tareas. ¿en serio? Ay, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Alanita? Súper bien. Ahí. ¿Todo bien, Alanita? ¿Cómo te ha ido? Súper bien. Qué guapa que estás, ¿ah? Como siempre, ¿ah? Cada vez más grande usted. Qué bueno, Ali. Qué bueno, Alanita, que está súper bien usted. Ahí está. Claro, o sea, la madre está en vacaciones, pero no está en vacaciones. Ah, no. Alanita, ¿todo bien? ¿Qué cuenta de nuevo usted? ¿Todo bien? ¿Verdad que tiene que hacer una ficha? Entonces yo se la imprimo en la Ah, computadora y ella tiene que pasar la mano. Entonces aquí está con el cuaderno. ay, qué maneras. De sí, tiene que hacer de todo un poquito. Ah, qué bonita letra. Qué gracias, qué linda que estás. Dale, chao. Mira. Súper bien, chao. Que estés bien, Alanita. Un gusto verte. Dios te acompañe. Chao, Rebe. Gracias. Que estés muy Aquí está bien. también, aquí está. Ay. Señorita, ¿cómo está? Ah, muy bien. ¿Y vos, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ¿Cómo ido? estás? Bien, ¿y vos qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, Ah, gracias a Buen Dios. provecho. Qué dichoso. Juancito. Buen provecho en el trabajo. Ah, bueno, Está aquí, trabajando, sí, sí. aquí voy a hacerle 2 capas, una torta de huevo con mortadela
Ah, y huevos estripados. Y súper bien. frijoles estripados. Excelente, excelente. Qué buen almuerzo. Buen provecho. Acompáñense, bonita. Bueno, chao, Que lo señorita. disfruten. Ok, Chao. Que esté chao. muy bien. Un gran abrazo a los tres. Chao. Que Dios les acompañe a tu mamá también. Chao. Chao. Bueno, igual. Gracias. Que esté muy bien.